Distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. 8 de la mañana con 35 minutos, 6 de la mañana con 35 minutos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la edición de hoy, 3 de junio del año 2024. Imainalla, Huaycaicuna, Panaicuna, Allimpuncha y Cachuncancunapa. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición del informativo Willaricui y reiteramos la hora, 6 de la mañana con 36 minutos, ya cambia el digital. Un gran abrazo a todas las personas que nos sintonizan en diferentes localidades de nuestra provincia de Cotabambas, a quienes llegamos en nuestra señal habitual, en los 102.7 de la FM, en los 810 de la amplitud modulada y por supuesto también a través de nuestras redes sociales estamos transmitiendo el informativo para cada uno de ustedes. Esta mañana vamos a tener amplia información relacionada al acontecer local, regional y nacional, también internacional por supuesto. Y nos comenta nuestro chinchilico de la radio que también enviamos el saludo para nuestros amigos allá en Coyurqui, porque estamos saliendo a través de Radio Guaira y en Cotabambas a través de Radio Poder Chasqui. Un gran abrazo a todos los amigos que se juntan y se aunan a la sintonía de nuestra emisora. Esta mañana los acompaña William Román junto a nuestro colega Javier Chejia. ¿Cómo está, Javier? Buen día, William. ¿Cómo estás? Alillancho. Huaycaicuna, Panaicuna, Somasponcha, Cachon, Zapanco, Niquichispaj, Chiripis, Rique, Alichantaña, Chiripacamocha, Rique, Rupaipes y hasta Altopiña, y Mayatan, Lachtamasicuna, Huaycaicuna, Panaicuna, que hasta Rochain, que es Rique, Callarizo, Rique, Willarico y Noticia Nescaconawan. Amigos oyentes, mucha atención, y es que la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, el último fin de semana, ha desarrollado la audiencia pública de rendición de cuentas del año 2024. Tenemos que resaltar algo muy importante: la participación de los dirigentes, la participación de la sociedad organizada en esta actividad que ha organizado la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Dato importante, amigos oyentes, se han mencionado cifras, el alcalde ha indicado que ha gestionado 351.709.645 soles, incluyendo 40.037.952 soles obtenidos ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Además, se ha creado 17.500 puestos de trabajo desde septiembre del año 2023 hasta abril de 2024, generando empleo y mejorando la economía local. Checa, 17.500 puestos de trabajo. Chaypicha ariki kol kerripushan ariki llaqtamasukun ariki wayqinchiskuna pananchiskuna ariki llank'apakushanku riki obrakunapi proyectokunapi imaymanakuna riki municipiomanta lluqsimushan. Sin embargo, también es importante recalcar que el esfuerzo que se viene desarrollando desde la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho todavía no es del todo satisfactorio. Las propias autoridades, los propios dirigentes sociales han manifestado de que todavía se tiene que hacer más actividades que logren colmar las expectativas de parte de la población de las comunidades del distrito de Chalhuahuacho. Este tipo de acción similar, estamos hablando de rendición de cuentas, se ha desarrollado ya en otras municipalidades y otras recién en el transcurso de estos días. Lo cierto es que había plazo límite para que estas comunidades puedan desarrollar, las municipalidades puedan desarrollar esta audiencia de rendición de cuentas. Si te pasas del plazo límite, pues bueno, hay sanciones también para las municipalidades, pero también hay opciones en las cuales, pues bueno, se dice, ¿no? La posibilidad de, en este caso, por ejemplo,
¿Por qué no se puede desarrollar? Pues bueno, yo tenía una reunión en el ministerio, el alcalde tenía una reunión importante con el gobierno regional, se puede subsanar todavía. Lo cierto es que es importante, amigos oyentes, la participación de la población en este tipo de actividades de audiencia de rendición de cuentas del año fiscal 2024. Bueno, así está la situación en la Municipalidad Distrital de Chalchihuahuacho. Bueno, es un tema de transparencia también, la rendición de cuentas. Esto se desarrolló precisamente el último fin de semana con la participación de diversos dirigentes y la población en general, que ávidos también de que sus autoridades les comenten en qué se están destinando los, digamos, en este caso el presupuesto que se le asigna a esta municipalidad. Y ojo que el distrito de Chalchihuahuacho es una de las municipalidades a nivel de la región Apurímac que recibe muy buena cantidad de presupuesto, tanto por canon y regalías en su momento. Entonces, esos dineros tienen que ser necesariamente bien destinados. Y lo otro es también que se ponga un poco de orden en esta municipalidad. Recordemos que hace unas semanas atrás han estado en el ojo de la tormenta, precisamente no por situaciones, digamos, de ejecución de proyectos, obras, sino básicamente por comportamientos inadecuados de nuestras principales autoridades del distrito. Esas cositas tienen que cambiar y sin duda también la primera autoridad edil, el señor Iván Cruz, tiene que poner orden en la casa de la municipalidad y por supuesto administrar y ejecutar de mejor manera los proyectos y obras que se vienen en algunos casos incluso paralizadas en el distrito, perjudicando pues a los pobladores de este sector. Bien por esta audiencia pública que se desarrolló en el distrito de Chalchihuahuacho. Y bueno, una ex autoridad hablaba sobre la importancia de hacer un trabajo coordinado y las buenas relaciones que debe de existir dentro de la municipalidad. Lógicamente, ¿no? Un trabajo bien coordinado, bien dialogado, bien conversado inicialmente dentro de la municipalidad, con los funcionarios y luego con los señores regidores, un trabajo bien hecho, bien coordinado, sin que haya, digamos, lógicamente este tema de lo que ha venido ocurriendo dentro de nuestra municipalidad, hasta el punto de que entre regidores prácticamente hubo afectación física. Eso no se puede dar. La ex autoridad recomendaba este hecho, ¿no? De que se tiene que trabajar de forma conjunta. ¿Por qué? Porque no hay esa necesidad de estar primero preocupándose en el hecho de que tú me has dicho, yo no te he dicho, de que tú me has levantado la voz o que tú me has agredido. No, ya no hay eso, ¿no? En todo caso, las reuniones que se desarrollan fundamentalmente para ver temas cruciales de interés de la municipalidad y lógicamente de la población. Y también la ex autoridad, me refiero al señor Porfirio Gutiérrez Paniura, también le daban una recomendación, ¿no? De trabajar de forma coordinada también con los dirigentes de las diferentes comunidades, porque ellos son las personas directas que conocen las necesidades en las propias comunidades campesinas y ellos también tienen en alguna medida esta posibilidad de solicitar priorización de diversos proyectos en sus comunidades. 6 de la mañana ya con 34 minutos, 6 con 43, al revés, 6 con 43 de la mañana. Bueno, y a nivel regional, la hermana de la congresista Elizabeth Taipe dice que se está aferrando al cargo de tesorera de la beneficencia en Abancay. Bueno, en el año 2020 fue despedida de dicha entidad por graves faltas administrativas, según un expediente judicial. Caso se encuentra pues en vía de casación de la Corte Suprema de Justicia. No solo es esposo o su esposo o el padre de sus hijas que tiene problemas con la justicia, también en esta oportunidad se suma a esta situación la hermana de la congresista Elizabeth Taipe en nuestra región Apurímac. Bueno, ahí está, ¿no? Los padres de la patria, bueno, prácticamente conocidos ahora como padrastros de la patria, porque, bueno, han estado creando leyes también muchas veces con ciertos, pues bueno, aparentemente, ¿no? No sé si es intereses personales o particulares. Lo cierto es que el último proyecto de ley que el Congreso de la República ha aprobado, por si usted no lo sabía, le comento, ¿no? El último proyecto de ley que ha aprobado, ¿no? Donde en líneas generales dice lo siguiente, mi amigo oyente.
Dice que aquella organización criminal que está siendo investigada para que, digamos, la fiscalía o el equipo especial de fiscales pueda hacer una intervención digamos, previamente le tienen que avisar. O sea, le tienen que decir, ¿no? Por si acaso, el día de mañana a la medianoche, a las 2 de la madrugada, vamos a ingresar a su vivienda y tiene que estar, por favor, nos tiene que esperar junto a su abogado. O sea, eso es, digamos, en pocas palabras lo que dice el proyecto de ley, que ya ha sido aprobado, amigos oyentes. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Organizaciones criminales, así delincuenciales, y también organizaciones dentro de los diferentes estamentos del poder que están siendo investigados, no va a haber, digamos, esta posibilidad de hacer un allanamiento, digamos, en paralelo en varias zonas y de forma inopinada, ¿no? O sea, llegan a su vivienda, rompen la puerta, ingresan, incautan documentos, incautan evidencias, y con eso las investigaciones avanzan considerablemente. Lo que dice la ley es que ahora usted, que digamos está siendo investigado o que posiblemente está ahí involucrado en el hecho, para que los fiscales puedan ingresar a su vivienda, previamente le tienen que avisar a usted, lo van a notificar, e incluso usted tiene que esperar con su abogado. Y digamos, con toda esa notificación usted va a tener todo el tiempo posible. ¿Para qué? Para, lógicamente, guardar las evidencias, eliminar las pruebas, ¿no? 6 de la mañana con 46 minutos. Bueno, y ayer se registró un incidente en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Manas la tapichingo con palapuita atupuncho. Mana bueno, David Ortiz, Maipincacha, Coscopicho, Maipichu, Limapichu. Bueno, él también tenía que viajar en horas de la noche, precisamente, no pudo viajar porque se presentó unos temas técnicos en el aeropuerto Jorge Chávez que ha limitado la presencia de vuelos en nuestro país. Incluso los vuelos internacionales fueron derivados a otras localidades. Y ahí viene también, Javier, la importancia de contar con aeropuertos alternos, pues, al único aeropuerto internacional que tenemos en Perú. Sí, pues. De esa magnitud, decimos, el aeropuerto Jorge Chávez. El aeropuerto de Chinchero, ¿cómo estará, no? El aeropuerto Cusco tenía un presupuesto que habían ampliado con 40 millones, pero que al igual que sería una buena opción, Javier, porque si por ejemplo no pueden aterrizar en Lima, tendrían que irse a ese aeropuerto. Sí. Hay muchos vuelos internacionales que se tuvieron que ir a Panamá o quedarse en Panamá y en Ecuador. Imagínese, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa, porque no tenemos infraestructura también de este portuaria, nivel. ¿no? Aeroportuaria. Es cierto. Corpag, empresa que administra el sistema de luces de la pista del aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez, ha comunicado que ya se ha logrado superar este impasse y los vuelos se están retomando de acuerdo a lo establecido por cada aerolínea. Es decir, hoy en la mañana recién estarán viajando algunos que seguramente tuvieron que quedarse en la capital de la República, y otros que estaban ingresando hacia Lima, igual postergaron sus vuelos de los vuelos nacionales, y los internacionales tuvieron que quedarse en otros países. Lo cierto es que hubo un caos en el aeropuerto Jorge Chávez, cantidad de gente, Javier, que viaja, realmente es, sí, pues, es considerable. Sí, y requerimos y necesitamos un aeropuerto alterno, a un aeropuerto internacional que tenga estas posibilidades y esta capacidad de el Jorge Chávez, y de esta forma alternar también los vuelos hacia la capital de la República. Y hablando sobre este tema, el Yachtamasecón Arique, Congreso Arique, y hasta el toque Arique, Maipe y Minape, avión con mano Palangmancho, y matas pasari. Y el Pasanco, ellos están en pleno viaje, pues, los congresistas. Sí, pues, así y justamente como han sido afectados, los que han sido los directamente perjudicados, justamente el Congreso citó para hoy al presidente del Corpag por suspensión de vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez. El presidente de la Comisión de Defensa al Consumidor del Congreso, Wilson Soto, informó que ha citado para hoy, lunes 3 de junio, al presidente del Corpag para la supervisión temporal, o en este caso la suspensión temporal de la salida y llegada de los vuelos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez por fallas técnicas. Manas que los con ancha poncho. 6:49 minutos. Por otra parte, William, te comento, en nuestra provincia de Cotabambas la temperatura actual es de -2 grados centígrados. El pronóstico del tiempo nos indica que vamos a tener una máxima de 19 grados centígrados en el transcurso del día.
19 grados, Chaycamalla, Chia Sonrique, Yachtamasicona. La humedad está en 100% y por otra parte la sensación real de temperatura a esta hora de la mañana es de menos 3 grados centígrados. Checa. Chiricha, Alichantaña, Chiripacamo, Shariki, Lachtamasicona. A tomar las previsiones del caso, hay una vacuna que se llama vacuna contra la influenza, es totalmente gratis. Usted va a cualquier establecimiento de salud de nuestra provincia de Cotabambas, lo puede solicitar, lo puede recibir, le pueden administrar esta vacuna. Y lógicamente esto va acompañado de algunos cuidados, ¿no? Como el hecho de abrigarse, lógicamente. Ali chanta pistukuisi amariki tarde con apsriki poluchalaj porika chaychis choriki amariki tarde con arik to tapay con gasa tariki to tapar chaychicho oñicha con atariki waracocha huele. Cheina Guayjay, la recomendación es válida a través de nuestro medio de comunicación, siempre abrigarse bastante y vacúnense contra la influenza. Seguramente el Ministerio de Salud a través de las direcciones de salud y en esta oportunidad en los centros de salud debemos tener la vacuna, porque una gripe mal curada puede generarnos en adelante también algunas consecuencias. Así es que están avisados, amigos, papás, mamás que también tienen hijos en etapa escolar, hay que cuidarlos porque hace unas semanas también se presentó esta, no sé si ha sido epidemia o ha sido recurrente, las enfermedades respiratorias, especialmente las faringitis, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con nuestros menores hijos, estamos avisados. 6 de la mañana con 51 minutos. Kuyaya, wow, con Ariki, un corpar en Riki, Chojón, Koyuaniki, pasarte hasta Chalen, Ojope, Xonco, Coña Champs, y hasta Chalen, Rick, Carcachalen, y que Xongoriki, Mana Chim, Haikon Anchispach. Amachaecosón, el cuidado es importante. 6:51 minutos. Amigos oyentes, nuestra unidad móvil número, ¿es la número 2? ¿La número 3? No, ¿o es la número 1? Guillermo es la 1. Guillermo es la 1. La número 1. La number 1. Number 1. Gonzalo Gonzalo es el 2, pues, ¿no? La móvil unidad 2. Móvil número 2. La móvil 2. El día de hoy, amigos oyentes, nuestra caravana regalona de Radio Surfoy. Lógicamente esto es para los oyentes de la radio, ¿no? Usted que está escuchando Radio Surfoy, el día de hoy nuestro colega Gonzalo Huirce, hombre fornido, él es 1,85. Sí, 1,85. 1,85, bastante fornido, bien parecido. Sí. Él va a estar regalando alegría en el distrito de Chalhuahuacho. Perfecto, en Chalhuahuacho, ¿no? En Chalhuahuacho. En algún punto del distrito de Chalhuahuacho. No lo decimos todavía. No lo decimos todavía. En breve, se viene la caravana regalona de nuestra emisora Surfo y con nuestra móvil 2. Gonzalo Huirce se va a ir al distrito de Chalhuahuacho. Vamos a decir en qué punto específico está para que usted pueda llevarse un premio, ¿no? Sí. Estamos llevando ahí el kit de la radio, ¿no? Ajá. Bueno, y a la pregunta de algo, nuestro colega ya está pergeñando la pregunta del millón para ustedes, nuestros amigos oyentes. Estaremos en el distrito de Chalhuahuacho en este horario, ¿no? De 6:30 a 8:30 en el informativo. En el informativo Guillarico. Entonces, solo tiene que estar atento a la programación de la radio. Si quiere llevarse algún presente de la radio, no va a ser nada complicado, lógicamente. Lo más importante es que usted esté escuchando la radio. 6:53 minutos. Estamos en el informativo Guillarico y edición correspondiente a hoy, lunes 3 de junio de 2024, en el mes del aniversario de la región vecina de Cusco, el Inti Raymi se viene, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Amigos oyentes, mucha atención a la frase que nos va a acompañar durante esta semana. Atención, la frase de la semana nos dice: no tengas miedo de fallar, ten miedo de no intentarlo. Reiteramos la frase de la semana: no tengas miedo de fallar, ten miedo de no intentarlo. 6 de la mañana ya con 53 minutos. Para el día de hoy la historia nos recuerda lo siguiente, mucha atención. Hoy 3 de junio se recuerda el Día Mundial de la Bicicleta. Día Mundial de la Bicicleta. Usted, William, ¿a qué año tuvo su primera bicicleta? ¿Y a qué año también aprendió, ¿no?, a manejar, ¿no? De seguro en la bicicleta de su papá. 12 años debió ser, ¿ah? No, de mi hermano. Que compró con tanto esfuerzo su bicicleta montañera. En una montañera. Sí, aprendí a manejar la bicicleta. Un medio de transporte importante, ¿no? Que de un tiempo a esta parte se está elitizando.
si nos damos cuenta, casi ya no lo usan. En comunidades están usando ya poco, nomás usan la moto. Sí, pues la moto. Y algunos que tienen posibilidad tienen su carro, pues, ¿no? Claro. Pero la bicicleta era pues un medio importante de transporte y aparte de ello contribuía con nuestra salud, ¿no? Porque uno que maneja bicicleta siempre está físicamente bien. Definitivamente. Y en las ciudades, digo yo, se está elitizando porque ahora el que maneja bicicleta prácticamente es aquel que tiene bastante tiempo uno y bueno, se cuida, y otro es que tiene dinero, bueno. Sí, pues. Porque la gente común y ¿no? corriente ya no está usando mucho bicicleta, ¿no? Sí. Sí. Si usted tiene la posibilidad todavía de darle uso o comprarse una bicicleta. bicicleta, pues bueno, vea ese lado positivo de que le va a beneficiar en su salud, ¿no? Y también, lógicamente, va a contribuir al cuidado del medio ambiente. Y en los años 80, 90, William, el hecho de tener una bicicleta era una condición de poder económico, poder adquisitivo en esos años. También. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, en estos tiempos hay pocos niños y jóvenes que manejan bicicleta. Sí. ¿Qué está pasando? O sea, no hay esa posibilidad y no tienen un equilibrio también en su vida. Bueno, la bicicleta necesita de una técnica, pues, para manejar, de una práctica, de caídas que son a veces muy dolorosas. Innecesarias. 8:55, vamos a repasar la historia también, amigos oyentes. Un día como hoy, atención, en 1718 nace Miguel Feijó de Sosa, político peruano. En el año de 1743 nace en Madrid, España, José Fernando de Abascal y Sousa, militar y administrador colonial español, virrey del Perú en el año de 1806 a 1816. En el año de 1828 el Congreso dispone que los pueblos de Contumasá, San Marcos y San Pablo se denominen villa, que el pueblo de Juli se denomine Benemérita Villa, que los pueblos de Ayaviri y Pucará se denominen Leal Villa. Año 1850 nace en Lima el doctor Isaac Alzamora, vicepresidente de la República del Perú en el año de 1899 hasta 1903. En el año de 1966 se inaugura en Inambari el puente más largo del Perú con 155 metros. Ahora ha sido reconstruido y creo que es un poquito más. O sea, el puente Cutuctay es más grande. Sí, pues, 180 metros, ¿no? Bueno, para ese año era el puente más grande del Perú, 155 metros. Año 1987, un día como hoy, la Organización de Estados Americanos, OEA, distingue con el título de Patrimonio Artístico de América a Jesús Vázquez, Óscar Avilés, Augusto Polo Campos, Arturo El Sambo Cabero y Luis Abanto Morales. Los genios de la música criolla, ¿no? Genios, Genios, realmente. Eminidad en el tema de la música. Lamentablemente todos ya nos dejaron, ¿no? Pero dejaron un gran recuerdo, su música, un gran legado, diremos, por la música criolla. ¿Quién no escucha pues su Sambo Cabero con Óscar Avilés, con Augusto Polo Campos, grandes compositores? Contigo, Perú. Y hombres que han hecho música e historia en nuestro país. En el año 2018, atención amigos oyentes, repasando la historia, 55 kilómetros al suroeste de la ciudad de Guatemala, la erupción del volcán de fuego causa más de 100 muertos, 200 desaparecidos, 600 heridos y cerca de 2 millones de habitantes afectados. 2 días más tarde se produciría otra explosión. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Soctoras tutamantan pescachunca. Es con yopaños ñahuaycaicuna panecuna. Mucha atención al recuento de titulares en el informativo Willaricui. Vamos a los titulares, amigos oyentes. Atención, la Asociación de Desarrollo Las Bambas brindó asistencia en articulación comercial en el evento organizado por Procompite. Se brindó asistencia a 2 asociaciones, procesadora de granos andinos y producción de gallinas. Como resultado, se logró articular los granos andinos procesados como quinoa, cebada y torta de quinoa, y por otro lado también se vendió el caldo de gallina con la Asociación de Productores de Gallinas de la comunidad de Carmen Alto.
Vamos con más información. Mientras tanto, la empresa minera Las Bambas continúa trabajando a través de la Asociación de Desarrollo en la dosificación de ganado ovino mediante la administración por vía oral de un antiparasitario que controla parásitos internos y externos, realizando en la comunidad de Antuyo. De igual modo, la campaña de dosificación en ganado vacuno por vía oral con productos que eliminan parásitos internos o fasciola hepática, el famoso Cayutaca, de tenias pulmonares, bueno, se realizó en la comunidad de Chuicuni. Recordemos que la Asociación de Desarrollo Las Bambas es el brazo articulador de ejecución de proyectos de Minera Las Bambas. Buen trabajo que se está desarrollando en diversas localidades de nuestra provincia de Cotabambas, también en el corredor minero y sobre todo trabajando con sus ejes de trabajo: educación, salud, infraestructura y desarrollo agropecuario. Más titulares en el informativo Huillarico. Y atención, y profesionales de la Asociación de Desarrollo Las Bambas están brindando asistencia técnica en mantenimiento de viveros forestales con un avance de 3 camas de plantufas de pino, donde participaron 20 beneficiarios en el vivero de Chojoyo. Así también se brindó asistencia técnica en labores de deshierve de malezas que se dio en el vivero de Chuicuni. 7 en punto, más información. De igual modo, Minera Las Bambas trabaja a través de la Asociación de Desarrollo en la Vía Nacional con la asistencia técnica. Esta vez se les apoyó en el proceso de aprobación de la marca Paculac con los socios y la junta directiva de la Asociación de Productores Agropecuarios de Urinsaya, esto en Espinar. Más titulares, atención, y la Municipalidad Provincial de Cotabambas, así como los distritales de Cotabambas, Coyurqui, Chay, Huahuacho, han llevado a cabo el mes pasado la primera audiencia de rendición de cuentas 2024, con la participación de dirigentes, autoridades y población. Durante estas audiencias, los gerentes de diferentes líneas presentaron detalladamente los avances y logros alcanzados en sus respectivas áreas, mientras que los alcaldes resaltaron la importancia de la rendición de cuentas como mecanismo fundamental para fortalecer la gestión municipal. 7:1, vamos con más información. Primera audiencia de rendición de cuentas en la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho contó con la participación de dirigentes sociales y población en la plaza principal del distrito. Importante anuncio, se indicó que se ha creado 17.500 puestos de trabajo desde septiembre de 2023 hasta abril de 2024, generando empleo y mejorando la economía local. Además, se ha informado de un ambicioso proyecto valorizado en más de 30 millones de soles que implica la futura construcción del Palacio Municipal. Debe ser muy buen palacio, 30 millones. ¿Y será necesario? Me pregunto. Sí, hay 17,000 trabajadores, William. De esos 17,000, ¿cuántos estarán trabajando en la municipalidad? ¿No? Porque si usted, mi amigo oyente, se fija, ¿no? Un poquito, ¿cuántos trabajan en la municipalidad? ¿Trabajan 100, 200, 300? A ver, en cada oficina, ¿cuántas personas están ahí trabajando? ¿Cuántos están saliendo a campo? Se necesita una infraestructura bastante amplia ya para la cantidad de personal que trabaja dentro de la planillas. Deben ser extensas. No estará pasando como en otras municipalidades, la secretaria del secretario y su secretario. Y su asistente. Y su asistente. Del asistente también. Y también su practicante. Cuidadito con la burocracia, amigos, de las municipalidades. Está bien que haya dinero, pero debemos destinarlos a actividades o acciones que realmente beneficien a la población. Y hay obras que se están viendo paralizadas, por ejemplo, en el distrito de Chalhuahuacho y en otras localidades también. Y han concluido, por ejemplo, con el tema del hospital, ¿no? Cuando se tiene que poner esfuerzo y dedicación a este tema, están pensando hacer un palacio municipal al estilo de otras localidades como en Espinar. Por ejemplo, hemos visto un semejante palacio que no guardaba ni siquiera con la arquitectura pues de esta localidad, pero bueno, cuando hay dinero, a veces se tiene que hacer este tipo de vanidades, yo diría, de algunos alcaldes. Bueno, cosas reales que también ocurren en aquellos distritos donde tienen buena cantidad de recursos económicos. Tenemos que darle comodidad después al tema de la administración, ¿no?
para que cada gerente tenga su oficina campante, por supuesto, tengan sus salas de reuniones para que de manera estratégica vean los destinos del distrito, en fin. Todas esas cosas se tienen que evaluar adecuadamente, amigos. Hay dinero, es cierto, pero tenemos que ejecutarlo de la mejor manera. Vamos con más titulares, atención. Y autoridades de la Municipalidad Distrital de Akira y Comisión Organizadora están presentando e invitando a la población en general a participar de las diferentes actividades programadas con motivos de celebrarse el 167º aniversario de la creación política del distrito de Akira. Bueno, 167, ¿no? ¿Cuándo es el aniversario de Akira? Es 7 de junio, si no me equivoco. Sí, bueno, ya. ¿Te acuerdas que hemos ido a bailar, pues, Javier? Ya no te estás acordando. Uno se va olvidando, ¿no? A una serenata, ¿te acuerdas que hemos ido con Yarita Lisset? Era Yarita Lisset. Con tanto frío, también me acuerdo que era un 7 de junio, ¿eh? Pero bueno, vamos a averiguar ahí exactamente las actividades y por supuesto el día de celebración por el aniversario de creación del distrito de Akira. 7:05. Mientras tanto, la Municipalidad Distrital de Akira, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente para el día 5 de junio, ¿estarán haciendo algo en otras instituciones, William, para el 5 de junio? Bueno, están invitando a toda la población en general a ser partícipes de esta bonita actividad, donde se realizará escenificación, un encuentro con la cosmovisión andina Papagua, la Pachamama, con el claro objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de garantizar una protección duradera del planeta, sus recursos, componentes ambientales y un distrito limpio. Y las otras municipalidades, nos preguntamos, también desarrollarán actividades por el Día Mundial del Medio Ambiente. Es un día importantísimo porque debemos preservar y cuidar nuestro ecosistema, debemos minimizar nuestra huella ambiental. Esos temas son fundamentales. ¿Dónde están nuestros amigos que se encargan del tema ambiental en las municipalidades? Hay que desarrollar actividades de concientización, sin duda, no solamente con la población, sino también con los jóvenes a través de las instituciones educativas. Recordemos que este 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Más titulares, atención amigos oyentes, más titulares en el ámbito regional y más de 1.555.000 se va a lograr para la inversión en el sector salud. Así fueron anunciados en la primera audiencia pública de la región para el año 2024. Se trata de los hospitales como el Hospital Guillermo Díaz de la Vega con 851 millones. Estamos hablando de 1.555 millones, Javier. Uy. 1.555 millones en la región Apurímac. Hace 10 años teníamos este presupuesto, ¿no? Ni hablar. Esto Entonces, eran dineros que solo se podía tener ahí en la mente. 1.555 millones, nos parece muy bien. La región va a dinamizar su economía así también. Bueno, se va a hacer el Hospital Guillermo Díaz de la Vega con 851 millones. Hospital de Andahuayla, 162 millones. Hospital de Tambomamba, 147 millones. Hospital de Chincheros, 220 millones. Establecimiento de salud de Chalhuahuacho, 138 millones. ¿Qué he hecho? Estas son las ampliaciones, sí, pues. O sea, con lo que se está tratando de concluir, el hospital de Chalhuahuacho, el hospital de Akira, bueno, los centros de salud, ¿no? Y también el centro de salud del distrito de Cotabambas. Fíjense que este presupuesto que ordena la región, bueno, el gobierno regional, está mirándose más a nuestra provincia de Cotabambas, ¿ah? Decíamos, establecimiento de salud en Chalhuahuacho, 138 millones. Establecimiento de salud de Akira, 46 millones. Establecimiento de salud en Cotabambas, distrito, 43 millones. Buena inversión, sin duda, está bien. Hay que aplaudir la mirada que le dan a nuestra provincia de Cotabambas y también, por supuesto, a la región Apurímac con la ejecución de varios centros de salud que van a permitir atender de mejor forma a nuestros pacientes de toda la provincia y la región. Pero hay que ser sigilosos y revisar bien estos expedientes y lo más importante es que se ejecuten en el tiempo y que finalmente sean inaugurados con todo lo que merece ser este tipo de infraestructuras en el sector salud. Ojalá
Ojalá. No quede solo en anuncios. Lo último que se pierde es la fe. 7 de la mañana con 8 minutos. Y hablando del distrito de Akira, por si acaso, William, acabo de revisar la información. Día central, 29 de junio. 29 de junio, claro. 167 aniversario. Feriado también, 29. Claro, pues. el día 28 justamente, ¿no? Recuerdo, hace 3 años atrás llegó Antología. Cuando, en la anterior gestión, justamente cuando las serenatas se desarrollaban de día, ¿no? O prácticamente desde el mediodía hasta ciertas horas de la noche, ¿no? Y era interesante, ¿no? Porque la población de las comunidades campesinas, o sea, no solo del distrito, sino de las comunidades campesinas, tenían esta gran posibilidad de formar parte de las serenatas. 7:10, vamos con más información en el plano regional, amigos oyentes. Primera audiencia pública regional de rendición de cuentas 2024 del gobierno regional de Apurímac se dio a conocer importantes anuncios relacionados al proceso de productivo de iniciativas emprendedoras a fin de promover el desarrollo económico autosostenido y la competitividad en materia agraria, pecuaria, turismo, artesanía, industria, MIPES, entre otros. Más titulares, atención amigos oyentes. Y Direza Apurímac ha informado que a la fecha se registra 2 casos confirmados y 11 probables autóctonos como medida de protección contra el zancudo Aedes aegypti, que transmite el dengue. Personal de la Direza Apurímac y la red de salud Abancay están continuando con el plan de fumigación en el sector Mariño, en Abancay. El dengue sigue y mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, es peligroso, ¿eh? Más de 506 millones de soles de inversión para el sector educación fueron anunciados en la primera audiencia pública regional de rendición de cuentas de 2024. El gobierno regional de Apurímac dio a conocer a la población las obras para el sector educación que vienen desarrollando la actual gestión regional, siempre buscando el desarrollo de nuestra querida región de Apurímac. Nos parece bien, también importante el presupuesto, 506 millones, Javier. Está bien sí, pues, que se desarrollen acciones en estos ejes de trabajo, infraestructura, desarrollo agropecuario, también acá está educación. Bueno, muy bien. El tema es que llegue pues a las diferentes localidades y los beneficiarios sean en esta oportunidad los jóvenes, los niños, los padres de familia, que estamos ávidos de una buena educación. Bueno, y en Arequipa, el Poder Judicial impuso prisión preventiva contra extranjero acusado de tratar de robar en un bus. Tras un intento de robo, la Policía Nacional le encontró al ciudadano venezolano una pistola y 25 gramos de droga. Bueno, el caso se encuentra en investigación. Cuando decimos delito, lo relacionamos al extranjero, ya son venezolanos, ¿no? Sí, no, directamente, ¿no? Rápidamente a usted se le viene extranjero venezolano, ¿no? Vamos con más información. El tren de Aragua, dice, caen más de 30 delincuentes vinculados a organización criminal. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, presentó este sábado 1 de junio los resultados de un megaoperativo policial que permitió la captura de más de 30 integrantes de la organización criminal Los Gallegos, facción de la estructura criminal transnacional Tren de Aragua. Y este Tren de Aragua ha ya sembrado sus tentáculos en diferentes provincias de nuestro país, no solamente están en la capital de la República. Cusco también nos comentan que ahí se está irradiando este Tren de Aragua. Bueno, las autoridades tienen que tomar las cartas de este tema. Y bueno, pues no era mala la idea de este señor Alejandro Soto, el presidente del Congreso todavía, de habilitar el frontón, ¿no? Porque realmente estos malos elementos no tienen cura, amigos, ¿eh? Estos venezolanos que han venido a robar, hay buenos venezolanos también, pero los que son prácticamente los que han venido a delinquir en nuestro país no tienen perdón. Ellos realmente prácticamente cometen sicariato, asesinatos hasta por 800 soles. Imagínense, es increíble lo que está pasando en nuestro país y sobre todo con presencia de algunos malos extranjeros. Bueno, y los dirigentes de diferentes organizaciones populares de la región de Puno han anunciado la realización de la 5ª marcha hacia la ciudad de Lima, Cancarac Chuquey. Bueno, con el fin de exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y en contra del Congreso de la República. Bueno,
Todavía, ¿no? No, lógicamente acá no es que está mal, sino el hecho es de que se tiene que hacer bien organizado, lógicamente con algo bastante concreto, ¿no? Y estas protestas sociales, lamentablemente, William, han caído en el hecho de que lamentablemente la propia población, incitado por algunos grupos que han logrado afectar digamos, instituciones públicas o privadas, ¿no? Como, o sea, se acordará usted, ¿no? En ese momento, ¿no? La población intentando ingresar a los aeropuertos, o sea, afectar nuestros medios de transporte, nuestros medios de comunicación, o sea, no, eso definitivamente nunca va a estar bien. Nosotros mismos. Sí, pues. Y las consecuencias las estamos pagando, ¿ah? Nosotros mismos. Ahora, ¿no? Hay crisis económica. No, se han elevado el costo de la canasta básica familiar, se ha elevado enormemente. Son las consecuencias, pues, de estas paralizaciones que se dieron el año. ¿Y con qué objetivo? Sin ningún objetivo. Al final, bueno, realmente solamente generando caos en nuestro país. 7:14, vamos con los titulares a nivel nacional, amigos oyentes. Dina Boluarte solicitó autorización al Congreso para ausentarse del país por visita oficial a China. La presidenta Dina Boluarte presentó esta solicitud en atención a una investigación que le hizo el mandatario chino Xi Jinping para que realice una visita de Estado a su país del 23 al 30 de junio. Hay una invitación formal de parte del mandatario chino Xi Jinping. Bueno, Dina Boluarte dijo, es mi momento de ir. Y bueno, pues son temas realmente que se tienen que dar. El Congreso de la República ya, bueno, una facción del Congreso de la República le dijo que no, otra que sí. En fin, tendrá que viajar pues la presidenta en representación de nuestro país. Y ojalá no esté yendo a hacerse retoquitos, porque la vez pasada salió la información de que se ausentó 12 días incluso del país precisamente para estos temas. No nos parece bien. Y es a raíz de estas cositas pues que realmente la población también indignada propone organizarse para realizar marchas en contra del gobierno y del Congreso de la República. Bueno, y el gobierno evalúa observar la ley que elimina la paridad horizontal y la alternancia de género en listas electorales. Bueno, la ministra de la Mujer, Ángela Teresa Hernández, ha señalado que este tipo de normativas limitan el derecho de las mujeres a participar en la vida política del país. 7:16 a.m. Por otra parte, amigos oyentes, 8.500 afectados y 128 vuelos cancelados por fallo de luces de pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez. Sí. El congresista Wilson Soto informó sobre la situación tras lo sucedido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Además, confirmó que ha citado al presidente de Corpag para que se presente ante la Comisión de Defensa del Consumidor para que dé explicaciones. Ahí está como afectado nuestro colega David Ortiz. Bueno, él también ahí perdió su vuelo. Hoy día viaja, no se sabe, ¿no? Manaña Pisrencañas. Nos puede hacer un reporte, ¿ah? Directo, ¿no? Desde el aeropuerto, ¿cómo está la situación? De los vuelos. Bueno, y el fiscal Jorge Chávez, también Cotrina, dijo que el Congreso no está amarrado de pies y manos para combatir el crimen organizado. El coordinador de las fiscalías de crimen organizado se ha pronunciado sobre la ley que limita las investigaciones y que aprobó el Congreso de la República. 7:17, titulares en el plano internacional. Asesinan a un candidato horas antes del comicios de las elecciones en México. Se trata de Israel Delgado, un candidato a síndico, es decir, contralor del municipio de Cutzeo, en Michoacán. Según las autoridades locales, el hombre fue atacado por dos hombres que desde una motocicleta le dispararon con un rifle de asalto calibre. Son varios los candidatos que han sido asesinados en México, ¿ah? La criminalidad también es fuerte en este país, México, y su presidente, el señor AMLO, ¿no? El señor López Obrador, no sé, está más preocupado en cada día dar su discurso a los medios de comunicación, preocuparse por política externa, mirando paja en ojo ajeno y no preocupándose en lo que está ocurriendo en su país. Más titulares en el ámbito internacional. Y Nayib Bukele inicia su polémico segundo gobierno en El Salvador, con poder casi absoluto y sin oposición. Bueno, el presidente reelegido ganó las elecciones realizadas en febrero de 2024 con más del 80% de votos a su favor.
¿Se acuerdan? El señor Bukele no descarta pues además una nueva reelección al terminar su mandato del año 2029, pero goza de la simpatía pues de la población. Sí, pues y la aprobación, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Y en su discurso, amigos oyentes, interesante, ¿no? El discurso que dio, ¿no? Uno, resaltó el tema de la participación de Dios en su gobierno. Uno. Dos, la importancia de la participación de su esposa en su gobierno. Le dio muchas muestras de afecto. En 3-4 momentos se besaron, ¿no? Ahí el presidente con su esposa. Y lo más importante en el tema de ahora el crecimiento económico de este país, que lógicamente lo necesita, ¿no? Dijo que ya el tema de la inseguridad con este tema de la delincuencia, los grupos de pandilleros, pues bueno, ha sido ya controlado. Ahora va a trabajar por el tema del crecimiento económico del país. Se necesita mano dura, ¿no? Sí. Decisiones políticas. En nuestro país difícil, pues. Si el mayor prontuario está en el Congreso, entonces, ¿qué decisiones políticas se pueden tomar? Realmente se necesita mano dura para erradicar o combatir la delincuencia y la inseguridad en nuestro país. 7 de la mañana con 19 minutos. La información en el plano deportivo. Bueno, el arma del gol de la selección peruana, llegó Lapadula. Llegó a Lima y se sumó a los entrenamientos. Gianluca Lapadula, el bambino, arribó desde las tierras italianas y de inmediato entrenó con la selección peruana en La Pineda. Lógicamente, el saludo efusivo ¿con quién? Con su compadre, ¿no? Cristian Cueva. Con el Cristiano, ¿no? Está enterito, ¿no? Sí. Ahora sí está llegando bien, me parece, Gianluca Lapadula. Que ya no va a jugar con mascarilla, con máscara, porque ya está bien la nariz. Y bueno, además de ello también superó la lesión en el tobillo. Lo cierto es que Gianluca Lapadula arribó a nuestro país con todas las posibilidades de ser el titular, el 9 titular de la selección peruana, porque recordemos que es el único que juega en la Serie A en Italia. Bueno, mientras tanto, Oliver Sone llegó también a Lima. Bueno, es uno de los últimos jugadores que milita en el extranjero que se sumaría a la selección peruana. Su primer entrenamiento con la bicolor está fijado para hoy 3 de junio de cara a los amistosos previo a la Copa América. Bueno, y Kylian Mbappé ya es oficial. Bombazo mundial, dice. Sí, pues, ¿no? Con la nueva contratación del Real Madrid. 7:21, amigos oyentes, ligera pausa y ya estamos regresando con la ampliación de nuestras notas informativas. Radio Surfui, una radio comunitaria. Gracias a esta radio, en cuanto a los comunicados, valorando nuestras costumbres, tradiciones, la música, todo. En una asamblea pueden escuchar 100, 200 personas, pero a través de la radio escuchan 1000, 2000 o 10,000, ¿no? Inclusive a través de redes sociales a nivel mundial. Y ahora ya también se escucha ya mediante las redes sociales a nivel internacional. Estuve hace tiempo en Argentina y claramente lo escuchábamos también, ¿no? Por redes sociales, por la transmisión de Radio Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. De la mañana ya con 22 minutos, volvemos, amigos oyentes, para el desarrollo de nuestras informaciones a través del informativo Huillaricuy, y no sin antes, por supuesto, enviar saludos a nuestros amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Estamos en el Facebook de nuestra emisora. Atención, Juan Lunas nos dice: buenos días, amigos de Radio Surfui. Un saludo para nuestro amigo Javier Chejia y William Guamán, tengan un lindo día. Giovanna Wilca también nos comenta: buenos días, amigos de Radio Surfui, saludos para el señor Javier y Williams. Alicia Lima nos dice: saludos, señor Javier y Williams. ¿Dónde estará? En Chalhuahuacho, la móvil.
Ya les vamos a decir prontito en qué lugar va a estar la móvil número 2 de nuestra emisora, regalando a través de la caravana Surfuy. Aide Quispe también nos pregunta, ¿dónde estará en Chalhuahuacho? Quiero ganar mi premio. 7:23, nos comenta que nuestro colega Gonzalo Huitze ya está en camino hacia Chalhuahuacho. En breve vamos a dar el punto estratégico, el punto de ubicación de nuestra móvil 2, quien está llevando diversos premios para poder, por supuesto, regalar a nuestros oyentes que están en plena sintonía nuestra a través de las redes sociales, en la señal habitual, también en los 102.7 de la FM, y por supuesto estamos replicando nuestra señal en Tambobamba, en los 97.5 Radio Surfuy, la voz de todos. Siete con 24 minutos, 7:24. Vamos al desarrollo de nuestras informaciones, amigos oyentes, y más de 1.555 millones de inversión se dará para el sector salud. Además, este tema fue anunciado en la primera audiencia pública en la región de Apurímac. Precisamente se trata de las siguientes obras que se ejecutarían próximamente o se estarían complementando. Hablamos del Hospital Guillermo Díaz de la Vega, que tiene una inversión de 851 millones. El hospital de Andahuaylas tendrá una inversión de 162 millones. El hospital de Tambobamba, 147 millones. Hospital de Chincheros, 220 millones. Establecimiento de salud de Chalhuahuacho va a tener una inversión de 138 millones. Establecimiento de salud de Akira con 46 millones. Y el establecimiento de salud de Cotabambas con 43 millones. En la primera audiencia pública regional de rendición de cuentas 2024 del Gobierno Regional de Apurímac, además se dio a conocer importantes anuncios relacionados al proceso productivo de iniciativas emprendedoras, a fin de promover el desarrollo económico autosostenido y la competitividad en materia agraria, pecuaria, turismo, artesanía, industria, MIPES, entre otros. Bueno, en esta oportunidad también se anunció las inversiones en desarrollo económico, como el proyecto regional CUY en 5 provincias de la región Apurímac, con un presupuesto de 6.083.000 soles. En el proyecto regional de Palta en la provincia de Abancay, Andahuaylas, Aymaraes y Chincheros, con un presupuesto de 21 millones. También el proyecto regional de la miel de abeja en las 7 provincias de la región Apurímac, con una inversión de 17.816.000 soles. Proyecto Cañón de la Apurímac en 5 distritos de la región, con un presupuesto de 8.133.882 soles. Proyecto regional Línea Artesanal Textil en las 7 provincias de la región Apurímac por 10.786.000. Mejoramiento del servicio de salud, gerencia de saneamiento físico legal de propiedad rural de la región Apurímac, también tiene una inversión precisamente importante de 1.540.000. El fondo concursable Procompite 2023-1 con un presupuesto de 6 millones. La aprobación del fondo concursable Procompite 2024, que ya tiene una inversión de 6.708.825 soles. De igual manera, el gerente de desarrollo económico Elías Arabitar Aguilar dio a conocer las inversiones productivas, como el proyecto Ganado Vacuno, proyecto Maíz Amilacio, proyecto Construcción de Local, proyecto de Agrosilvo Pastoril y el proyecto Vicuña, con un presupuesto total de 131.309.562.32 soles. Son los proyectos que está en camino y que han pergeñado nuestros amigos de la región Apurímac, con presupuestos importantes e interesantes que ojalá se traduzcan en hechos en los próximos meses y de repente en el próximo año, porque seguramente esta inversión va a llegar a cada una de las poblaciones de acuerdo a lo anunciado en esta audiencia pública regional que se desarrolló precisamente en Abancay. 7:28 a.m. Mientras tanto, en el plano local, amigos oyentes, en relación a lo que viene a ser la audiencia pública de rendición de cuentas de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, ha habido importantes anuncios, ¿no? Entre ellos este tema de la cantidad de trabajadores, ¿no? Avance de la infraestructura, por ejemplo, amigos oyentes, Institución Educativa Pública de Uchuachu, la construcción de esta infraestructura fortalecerá la educación
y brindará mejores oportunidades a los jóvenes del distrito. También hay otros anuncios importantes que en breve lo vamos a indicar. Pero William, ¿ya? En este instante vamos a ingresar con nuestra unidad móvil. La móvil 2. La móvil número 2. Acá estamos. ¿Dónde se encuentra Gonzalo Huirse? ¿Qué Gonzalo, tal el frío? ¿Cómo está Gonzalo? Gonzalo, buenos días. Buenos días, William. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes del informativo Willaricuy que se encuentran en estos momentos pues sintonizando la radio a través de los 102.7 de la FM. La sensación de frío está bien fuerte, como lo indicó temprano Javier. La sensación térmica es de -3, pero parece de -5 por acá en Chalhuahuacho. La gente está ya dirigiéndose a sus centros de trabajo, súper abrigados algunos, otros no tanto, ya quizá por la costumbre. Pero les comento, amigos, ahí en cabina, que nos encontramos en estos precisos momentos en el puente de Chalhuahuacho, justo a la vuelta de la plaza principal de Chalhuahuacho. Estamos ahí estacionados, esperando ya las indicaciones para que puedan acercarse los oyentes. Vamos a premiar a los 10 primeros oyentes que se acerquen aquí a este punto, indicando una respuesta muy fácil a esta pregunta. Que nos mencionen un locutor de la radio y un programa de la radio. De las 24 horas, que nos mencionen un programa y un locutor y automáticamente se están llevando el kit de Radio Surfui las 10 primeras personas. Repito el punto, me encuentro en el puente de Chalhuahuacho, para ser más exactos, a la vuelta de la plaza principal de Chalhuahuacho, por el restaurante o el Hotel Chulpas. Exactamente ahí estamos William y Javier. Perfecto, Gonzalo, a ver, para que nos podamos ubicar, usted está, digamos, al ingreso hacia el Hotel Chulpas. No, hacia el otro, justo donde venden desayunos, hay una señora vendiendo desayunos. Ya. Perfecto. Ahí estoy. Prácticamente usted está en el puente, ahí donde están vendiendo desayunos. Algo característico, ¿cómo lo pueden identificar a usted, señor Gonzalo? Estoy con una casaca azul, estoy justo al frente, Javier. Es muy fácil porque no hay muchas personas frente al local donde están vendiendo desayunos. Ahí se pueden acercar y inmediatamente me van a ubicar. Usted ya tiene el kit de los premios. Yo estoy aquí parado, Javier, listo para que vengan los 10 primeros oyentes. Perfecto, nos parece muy bien, Gonzalo. Entonces vamos a hacer el llamado a nuestros amigos que nos están escuchando en el distrito de Chalhuahuacho. Nuestra móvil regalona, ¿no? Con simplemente responder estas preguntas de nuestro colega Gonzalo Huirse, se encuentra precisamente en este pequeño ovalito, ¿no? Hay un, no sé si óvalo, hay una zona de... Ahí en el mismo puente de Chalhuahuacho, ¿no? Donde venden los desayunitos. En ese pequeño ovalito al frente, justo Perfecto. De los desayunos, ahí me encuentro con una casaca azul. Estoy parado ahí esperando a las 10 primeras personas que se acerquen 10 primeras personas. La pregunta. Ya saben, ahí están nuestros amigos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. También están preguntando dónde va a ser el punto de ubicación del señor Gonzalo Huirse. Aparte que quiero conocerlo, dicen. Bueno, ahí está nuestro colega Gonzalo Huirse. Perfecto, las 10 primeras personas. Gracias, Gonzalo. En todo caso, en breve estamos ahí atentos a tu llamado. Listo, Javier Williams, yo me vuelvo a comunicar con ustedes cuando ya estemos con los 10 ganadores. Vaya tomando su quinoa, ahí en el óvalo. Exacto, acabo de ir comiéndome un pancito con palta. Perfecto, ahí está Gonzalo Huirse. Entonces, atención amigos del distrito de Chalhuahuacho que quieran llevarse este kit de la radio, que tiene cositas interesantes. Puede apersonarse al óvalo, ¿qué le llaman ahí? Al del puente de ingreso al distrito de Chalhuahuacho, ¿no? La Marpata, pues, ¿no? Ajá. Donde venden desayunitos, la quinoa, la maca, ¿no? Y su sanguchito. Ahí está nuestra móvil con Gonzalo Huirse, casaca azul y una camioneta blanca bastante limpiecita. Ahí está nuestro colega, por supuesto, para regalar estos kits de la radio. Automáticamente, por ser fiel oyente de nuestra emisora, se lleva por supuesto, nuestros premios. 7:33, amigos oyentes, vamos con más información a esta hora de la mañana.
7 de la mañana con 33 minutos. Mientras tanto, amigos oyentes, vamos a compartirles información de la audiencia de rendición de cuentas de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Se ha hablado sobre la futura construcción de Palacio Municipal, un ambicioso proyecto valorizado en más de 30 millones de soles que será financiado a través del mecanismo de obras por impuesto. Proporcionará un espacio moderno y funcional para la administración municipal. Justamente se habla de proyectos de transitabilidad urbana. Se han destinado millones de soles para mejorar la infraestructura vial del distrito, incluyendo el tan esperado proyecto de la línea amarilla que mejorará significativamente el transporte de la conectividad. Obras, dice, por todo el distrito. La administración ha llevado a cabo múltiples obras, incluyendo la construcción y mejora de carreteras, instituciones educativas y otros proyectos de infraestructura vital para el desarrollo del distrito. Desarrollo económico. Se implementaron proyectos de seguridad alimentaria distribuidos por todo el distrito, financiado con el préstamo gestionado ante el Banco de la Nación para asegurar la continuidad de estos programas vitales. Esto es con préstamo del Banco de la Nación, por si acaso, Y algo importante también que resaltar es el hecho de la creación de puestos de trabajo. 17.500 puestos de trabajo desde septiembre de 2023 hasta abril de 2024. 7 de la mañana con 34 minutos en el informativo Huillarico. Ya está con nosotros nuestro corresponsal desde Abancay, Marcial Reinaga, para darnos un resumen de las actividades y noticias que se desarrollan en esta localidad, la capital de nuestra región, Apurímac. ¿Cómo estás, Marcial? Buenos días. Muy buenos días, compañeros. Alinilla Chupuncha, Cascanchay, Kunapi. Alillami, Guayrey, Cangrey, Ojo Paco, ¿saben qué son? Manacho. Mano, Alinilla, Caipejas, Europa, Chan, Achiquera, Muncuna Punchoja. Son más chataré que Abancay, Lachtat, Alichant, Oñepacoshan. Abriki, Alintan, Joñepatacus, que cae ahora está. Cosa pone que bueno, ya compañeros. está. Chiripacoshan. Willarimaco, y Willacoy con Ancashan. Adelante, Marcial. Bueno, compañeros, muy buenos días. Empezamos. Acuerdo histórico con la comunidad de Juan Velasco Alvarado apoya transferencia de terreno para futura planta de tratamiento de residuos sólidos en Abancay. En un hito trascendental que marca un avance significativo hacia el mejoramiento ambiental y el desarrollo sostenible, la Municipalidad Provincial de Abancay y los líderes de la comunidad de Juan Velasco Alvarado han alcanzado un acuerdo crucial. Este acuerdo resulta de una asamblea histórica llevado a cabo en Hasa. Representa un compromiso colectivo para el proyecto denominado Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales en la ciudad de Abancay, con código 2162888, que se llevará a cabo en la localidad Sayhuapampa, perteneciente a dicha comunidad. La reunión presidida por el alcalde, en la que participaron regidores del Consejo, líderes comunitarios y pobladores locales, consolidó los términos previamente establecidos en la última reunión extraordinaria del martes 28 de mayo. En este encuentro se alinearon los pasos para la transferencia del terreno y su inscripción correspondiente en los registros públicos antes de su entrega al Ministerio del Ambiente, MINAM, lo cual es fundamental para la materialización de este proyecto. Asimismo, primera audiencia pública, Municipalidad Provincial de Abancay lidera en ejecución presupuestal y transparencia a pesar de los desafíos. Con el propósito de garantizar la mayor transparencia en su gestión, el alcalde de la provincia de Abancay, Raúl Peña, encabezó la primera audiencia pública de rendición de cuentas 2024, llevada a cabo en el auditorio de la Casa de la Cultura de Abancay. Esta sesión, en cumplimiento con la ley número 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y su modificación 31433, contó con la presencia de regidores, funcionarios municipales, presidentes de juntas vecinales de diversas zonas y una masiva comitiva de vecinos abanquinos. Los funcionarios o responsables de cada gerencia expusieron el avance en gasto público y asimismo el avance físico. Durante la presentación se realizó una comparación entre las transferencias recibidas en este año 2020, desde el año de 2024 hasta mayo de 2020. Del año mayo de 2023 hasta mayo del 2024. La municipalidad ha recibido notablemente menos fondos, alcanzados a los 20 millones
de soles, en contraste a los 33 millones del año pasado. Al finalizar se procedió con una ronda de preguntas hechas por el público presente en la actividad, las cuales fueron respondidas de manera satisfactoria, garantizando así el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada sobre el uso de los recursos del municipio. Asimismo, el Gobierno Regional de Apurímac recepcionó 10.000 tablets y entregó a la Dirección Regional de Educación para su distribución a instituciones educativas de la región. Luego de las gestiones realizadas por el gobernador regional de Apurímac, entre el Programa Nacional de Telecomunicaciones Pronatel, se logró la asignación de 10.000 tablets de marca Advance, las mismas que ya fueron recepcionadas por el gobierno regional y entregadas de inmediato a la Dirección Regional de Educación de Apurímac, representada por el director regional magíster Claudio Vilca Arapa. Estas 10.000 tablets serán entregadas y recibidas por estudiantes de la región Apurímac de las 8 unidades de gestión educativa locales del ámbito rural, que son beneficiarias del proyecto de banda ancha con acceso a Internet, con el objetivo de optimizar el trabajo pedagógico y mejoras de aprendizajes. Asimismo, más de 1.555 millones de inversión para el sector salud fueron anunciadas en la primera audiencia pública regional 2024 realizada en el distrito de Huaquil, la provincia de Antabamba. En una demostración de transparencia y trabajo conjunto, el gobierno regional de Apurímac dio a conocer a la población las obras para el sector salud que viene desarrollando el gobierno regional, cumpliendo los requerimientos y pedidos que realiza la población organizada, siempre buscando el desarrollo de nuestra región. Los montos corresponden a los siguientes hospitales: Hospital Guillermo Díaz de la Vega, 851 millones, eso es para el nuevo hospital. Hospital de Andahuaylas, 162 millones. Hospital Tambobamba, 147 millones. Hospital de Chincheros, 220 millones. Establecimiento de Salud Chayhuacho, 138 millones. Establecimiento de Salud Akira, 46 millones. Establecimiento de Salud Cotabambas, 43 millones. Son presupuestos totales. Esperemos que el gobierno regional haga las gestiones para que las transferencias se realicen con puntualidad. Asimismo, programa Educa capacita a agentes ambientales escolares para fortalecer la gestión de residuos sólidos en instituciones educativas del Valle de Chumbao. La iniciativa busca empoderar a policías ambientales, brigadas verdes y representantes ambientales como promotores de una cultura sostenible. En el marco del programa Educa se ha brindado capacitación especializada a policías ambientales, brigadas ambientales y representantes ambientales de instituciones educativas del nivel primaria y secundaria, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y habilidades en el manejo adecuado de los residuos sólidos dentro de los colegios y promover una cultura ambiental entre la población estudiantil. Asimismo, en el mes de aniversario de Andahuaylas se desarrolló importante ceremonia de pago a la Pachamama. El 1 de junio, dando inicio al mes jubilar por el aniversario de nuestra provincia en el Apu Huayhuaca, fue escenario de la ceremonia ancestral que marca el inicio de las diferentes actividades que se desarrollan con motivo de los 199 aniversario de la provincia de Andahuaylas. En este contexto, con el objetivo de promover la revaloración de costumbres, el diálogo de saberes y gestión pública intercultural, la Municipalidad Provincial de Andahuaylas realizó el segundo encuentro de sabios y sabias andinas del sur del país, con profunda religiosidad andina, respeto de la cosmovisión andina y gratitud a la Madre Tierra, la primera autoridad de la provincia, regidores, funcionarios y trabajadores de la comuna provincial, así como alcaldes distritales y de centros poblados, quienes brindaron su ofrenda a la Pachamama como símbolo de agradecimiento y solicitud, prosperidad y desarrollo para este año 2024. El ritual ancestral de la ofrenda a la Pachamama es el agradecimiento a la tierra por todo lo que nos ha dado a través de una ofrenda. Asimismo, lanzan afiche oficial por el 199 aniversario de creación política de la provincia de Andahuaylas. De 199 años de historia y tradición es el lema que en esta ocasión nos conduce a un hilo de memorias y clásicas postales de antaño. Por tal motivo, en esta ocasión de aniversario se luce en nuestra Plaza Mayor su cielo azul y en su candor de su arquitectura colonial, que junto a su pilete y el templo de San Pedro concluyen con los colores de nuestra bandera inspirada en nuestros celajes por sobre el nombre de Andahuaylas.
Bueno, compañeros, es todo por esta vez. Será hasta la próxima semana. Alguien puncho cacho y que sea una bonita semana. Muy bien, Kusapón Eriki. Muchas gracias, Marcial, te agradecemos. Tu Paconanch Camaña. Tu Pananchicama. 7 de la mañana con 43 minutos. Bueno, un poco agripadito Marcial, ¿no? Sí, con Cachan pues. Ajapacamuchan, Enrique. Sí. Y justamente es el cambio del temporal, amigos oyentes. Cuídense mucho. Usted sabe perfectamente, cuando uno está resfriado, pues bueno, es totalmente incómodo. Sobre todo para los caballeros, creo yo, ¿no? Porque las damas incluso así resfriadas, normal, ¿no? Siguen haciendo ahí sus actividades, pero para un caballero... Seamos muy sinceros, ¿no? Hasta guaño y leña, ya que aramos ya que gripa, pero sin llegar hasta chaleña, ya. Camayamaña, hay copos, mano, guaño para esa zona, no es para aquí. 7 de la mañana con 44 minutos. En el distrito de Chalhuahuacho, ahí en el puente de Chalhuahuacho está nuestro compañero Gonzalo Huerce y el día de hoy con la caravana de Radio Surf. Y va a regalar todos los regalos que tiene Radio Surf, kits que contienen polo, gorro, entre otras cosas. Sut Ichalan Kashariki, Veracoche Gonzalo Riki, Ash Karik, Eke Cuenariki, bolsa con epios Jariki se hará champay Mariki, Azucatarinks. Ya saben, estamos en el distrito de Chalhuahuacho con la móvil regalona. Apersónense nada más, estamos pasando el puente de ingreso a Chalhuahuacho. Ahí prácticamente en el puente de Chalhuahuacho. Ahí está. Con casaca azul imponente, con peinado de Superman, nuestro colega Gonzalo Huirce. Estamos ya con César Augusto Ortiz, el ingeniero subgerente de la Municipalidad Distrital de Coyurqui, que nos va a hacer un resumen sobre la Feria Agroecológica en Cusco. Ellos participaron en esta importante actividad precisamente el último fin de semana. ¿Cómo está, ingeniero César Augusto? Buenos días, bienvenido al informativo Huillarico. ¿Y cómo les fue en esta feria allá en la región cusqueña? Adelante. Muy buenos días, licenciado, a través de su prestigiosa emisora Radio Surco, y saludar a todos nuestros hermanos de la provincia de Cochabamba, y por qué no a nuestros hermanos del distrito de Coyurqui. Bueno, felicitarlos a nuestros hermanos embajadores por esta oportunidad, por haber estado presentes, haber hecho un esfuerzo grande para estar en esta ciudad tan importante, en esta feria agroecológica Coyurqui, Perla de la Purímac, en la ciudad de Cusco. Muy bien, sí. César, sí, te escuchamos perfectamente. Nosotros como medio de comunicación, Radio Surfo, y también estuvo ahí presente, también acompañándolos, ¿no? En todo este proceso, haciendo una transmisión en vivo. Y bueno, ahí también mostrando, ingeniero César Augusto, la cultura de nuestra provincia de Cotabambas, puntualmente del distrito de Coyurqui, esta festividad que años atrás se desarrollaba, el Yaguar Fiesta, haciendo una pequeña escenificación, la participación de la propia población cusqueña, que también ha podido conocer un poco de la historia del distrito de Coyurqui, y lo más importante, poder haber llevado a casa algún producto que ustedes vienen promoviendo desde la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Sí, licenciado, justamente nosotros teníamos que estar presentes de acuerdo a la altura de nuestra provincia, de acuerdo a la altura de nuestro distrito de Coyurqui. Llevamos un pedacito de Coyurqui a esta ciudad tan importante que es la ciudad del Cusco, comenzando el aniversario, ¿no?, de la ciudad imperial del Cusco. En ese entender, no solamente llevamos productos agrícolas, sino también pudimos llevar un poco de folclore, ¿no? El tema de las danzas, la escenificación del Yaguar Fiesta, ¿no? Música coyurquina, música purimeña en esta plaza tan importante que es la plaza del distrito de Huancha, ¿no es cierto? Justamente queriendo lanzar, ¿no?, el 28 de julio, que es una fiesta tradicional dentro de nuestro distrito de Coyurqui, justamente para invitar a todos nuestros hermanos, recordar a nuestros paisanos que Coyurqui existe, el 28 de julio es una fiesta tan tradicional, y que vuelvan y retornen y regresen de esa manera, por lo menos dinamizar la economía tan golpeada de nuestros hermanos del distrito de Coyurqui y de nuestros hermanos productores acá en el distrito de Coyurqui. De eso se trataba. Gracias a Dios nos ha ido muy bien, nuestros hermanos productores han vendido
casi al 100% todos sus productos, lo que ellos han llevado a la ciudad del Cusco, ¿no? Se acabó el tema de la papa, el tema de la palta también, independientemente de que ellos vendieron a los asistentes, nosotros gestionamos a que toda la palta se pueda vender con un acopiador. En ese entender, yo creo que no por ser vanidoso, yo creo que un 96%, 97% cumplimos las expectativas de como Coyhaique, perla de la Purímac en esta vez, en la ciudad del Cusco. Ingeniero César Augusto, ¿hay una próxima feria que van a desarrollar, digamos, quizás en Abancay o en otra localidad, o por el momento, durante el año, estamos cerrando con esta actividad? Bueno, sí nos gustaría ir a la ciudad de Abancay, es un centro también bien concurrido en estos últimos años. No queremos que nos den una miradita al distrito de Coyhaique para ver que sí existimos Coyhaique, no, por más que esté enclavado en estos Andes del departamento de la Purímac, también existimos. Entonces lo vamos a programar en los próximos meses, de repente para el mes de noviembre. Estamos programando una salida, ¿no? Tal igual que a la ciudad del Cusco, a la ciudad de Abancay. Pero lo más pronto acá dentro de nuestros distritos se nos viene nuestra feria agropecuaria el 23-24 de junio, que es también una expectativa para nuestros hermanos agricultores, ¿no? Para que ellos se muestren, ellos compitan entre ellos, ¿no es cierto?, en esta feria tan importante. Y la carrera de caballos para cerrar la fiesta hípica, fiesta Día del Campesino en el mes de junio. Definitivamente, y quizás también, ingeniero César Augusto, también ver la posibilidad de que nuestros productores del distrito de Coyhaique puedan llegar también al distrito de Chalhuahuacho, ¿no? Considerando la afluencia, la cantidad de, digamos, de población que pueda consumir también aquellos productos que se producen en el distrito de Coyhaique. Muchas gracias, licenciado. Sí, efectivamente, nos han llegado sugerencias justamente como la suya, que nosotros podamos hacer un festival, ¿no? Agroecológico también en la ciudad tan importante que ahora es Chalhuahuacho, ¿no? Entonces lo estaremos planificando en los próximos meses para poder llegar a esta ciudad tan importante también dentro de nuestra provincia de Cotabambas, que es el distrito de Chalhuahuacho. Lo estaremos pergeneando, lo estaremos trabajando, también trabajaremos con nuestros hermanos agricultores, porque usted sabe, nosotros también somos productores, ¿no? Nuestros productos salen temporalmente, pero sí tenemos la capacidad, sí tiene la fuerza nuestros hermanos agricultores de poder salir, de querer buscar nuevos mercados y de esa manera hacernos conocer como productores, ¿no? Agroecológicos dentro de la provincia de Cotabambas. Ingeniero César Augusto, le agradecemos por la comunicación telefónica y, lógicamente, le deseamos los mejores éxitos a su gestión y, lógicamente, al trabajo que viene desarrollando dentro del distrito de Coyhaique. Muchas gracias, muy buenos días. A ustedes, a Radio Surpriga, agradecerles por toda la cobertura, apoyar, porque siempre permanentemente nos apoyan a nosotros, ¿no? Como gestión, como desarrollo económico, como agricultores. Agradecer y saludar a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas. Muchas gracias, buenos días. Usted está siendo informado a través de Huillaricul. 7 de la mañana con 53 minutos en el informativo Huillaricul. Amigos oyentes, también indicarles que justamente Gonzalo Guirce me dice que ya hay algunas personas que ya están en su punto. Usted quiere llevarse el kit de Radio Surfuy. El día de hoy estamos regalando nuestra unidad móvil número 2. Se encuentra ahí en el puente de Chalhuahuacho, La Marpata. Clarito, el hombre con casaca azul
Tremendo el hombre, 1.85 y lógicamente está ahí con todos los premios. Vamos hasta la capital de la provincia de Cotabambas, Tambobamba, profesor Aquiles y Minaya Alillanchu, Sumasponche Cachuncampaj. Amigo Javier, muy buenos días. Bueno, con las papas Hinayata, Sumasponche Cachun, Ari Sumastan, Europeitas, Keita Mobamba, Guay Junchestaca, Cancharia Mushan, Chiringa son Alin, Yatapuna Tojatimushan, Total Purikun Kiteka, Alin Yata, Kunayki. Antes tiempo punchula por cancherique alin walcarus kunang punjup mai pinetaka mana nim punjutap churaki kunyat ni no kapuni churakumiacho olas por hecho punchukunap skejo skejun kakim sachun kapunjup pero totalian entojatibu ragut Javier cheka alilam geita muamba laqtape puri pakusani no capas Javier. El día de ayer, domingo 2 del presente, UGEL Cotabambas pues ha realizado su izamiento del pabellón nacional por su aniversario, encabezado por el director pues Omán Cárdenas. Para toda esta semana también está programado a realizar diferentes actividades. Posiblemente, bueno, cumplirán. Felicitaciones pues a todos los trabajadores de UGEL de la provincia de Cotabambas. Bueno, ¿cómo han pasado los años tan rápidamente? Bueno, si bien me acuerdo, ya pasan creo que algo de 37 años de su creación como UGEL. Antes era pues supervisión educativa. No había su UGEL, UCE, de ahí después de supervisión educativa se ha creado con un nombre de UCE, luego se crea pues UGEL Cotabambas, amigo Javier, y Matachu Tapuriman Kimams. UGEL Cotabambas, ñao pajariki mana, UGEL chukaran ariki, profesor Aquiles, iman sutinkaran na... UCE con la cara ariki. UCE con antaj UGEL. Ricky, en todo caso, ahí está, ¿no? Muy bien, profesor Aquiles, gracias por la información. En la parte final, Ricky, Allichanto Ropayan Tambobamba Yastata. Api que Ricky Ñacha con Ricky formal Chuñuta Ricky Ñarro Ashancoña Ricky parte alta Tambobamba Cheikunapi. Ya tu Kushancoña Papa Ajleita, bueno, Papata Ajleana Ricky, bueno, Nanap Ricky, mi juna papata al Yanapaj. Y naya tascajeriki mujutariki mujutap similia en español peca primer taco mujutar tenemos mi juna papa luego sin chayman chuñu papa hatun chuñu paja chayman caja ñutu kuyu papa caja los llantas ñutu chuni pancheina cune es un proceso, ¿no? Entonces pues de elaborar chuño también porque no es fácil, porque la papa es más trabajoso pues cuando uno se dedica a trabajar. Primeramente siembras, luego en la cosecha lo que más se sufre uno, pues cuando no tienes gente, bueno, pues estás ahí en todo un mes escarbando, dependiendo de la extensión como uno trabaja, pues también, porque yo también, para qué nomás, yo era papero también, pues trabajaba aquellos años, ya son ya 3-4 años que dejé de trabajar también, pues papa nativa, allá en la cabaña cerca de Ticapayana, mi querido Javier. Muy bien, profesor Aquiles, le agradezco, muchísimas gracias. Topaconains Cama, pagar en Punchacamano. Pagar en Punchacamo, buenos días. Muy bien, 7 de la mañana con 58 minutos. Nuestra unidad móvil número 2 se encuentra en el distrito de Chalhuahuacho, exactamente ahí en el puente La Marpate, en el puente del distrito de Chalhuahuacho, a un costadito, lógicamente, al frente donde venden las quinoas. Cheichapica charinque regalo en sut, esa es charinque, checa regalo chequit, chasquiuco y tumlanguerique, a su gatero y chipsio hacia su inguico. 7 de la mañana con 58 minutos. Amigos oyentes, el último fin de semana la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho ha desarrollado lo que viene a ser la audiencia pública, ¿no?, de rendición de cuentas del año 2024.
Ha habido números interesantes los cuales se han anunciado. Lo cierto es que, bueno, vamos a conversar con el profesor Porfirio Gutiérrez Paniura, exalcalde del distrito de Chalhuahuacho, para que nos pueda justamente dar información y su apreciación de esta audiencia pública. Profesor Porfirio, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está, amigo licenciado Javier? Profesor Porfirio, aquí lo escuchamos perfectamente, espero que usted también nos esté escuchando. Coméntenos sus apreciaciones de la audiencia de rendición de cuentas de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Muchas gracias por la llamada. Y yo, en realidad, sí, los ciudadanos de Chalhuahuacho hemos acudido por la convocatoria que ha realizado la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho a la primera audiencia pública de rendición de cuentas de Chalhuahuacho 2024, el cual pues ya está normado pues a nivel nacional desde el año 2022, de que todos los alcaldes o las municipalidades, los gobiernos regionales deben realizar 2 veces la audiencia pública en el Perú, ¿no? Porque más antes, claro, existe la Ley Orgánica de Municipalidades, sin embargo era ambiguo, pero ahora ya es una normativa que todos los alcaldes, que todos los gobernadores regionales, los consejeros regionales, los regidores deben realizar la audiencia de rendición de cuentas 2 veces, en el mes de mayo y en el mes de septiembre todos los años. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en efecto, sí, por un lado felicitamos, ¿no?, al Consejo Municipal, al alcalde, por acatar esta normativa de realizar dentro de ese mes, en el mes de mayo, para poder rendir a la población, ¿no?, qué es lo que estaban haciendo, cuáles son los avances, cuáles son las dificultades, y eso es lo que hemos escuchado, ¿no?, el día de la audiencia del pasado 31 de mayo, en la Plaza de Armas del distrito de Chalhuahuacho. Profesor Porfirio, en su gestión ha dejado varios proyectos ya incluso con presupuesto, los cuales se supone esta gestión debió de ejecutarlo prácticamente. Sí, no, yo he revisado acá, una revista nos ha alcanzado a todos los asistentes, en el cual yo he hecho un contraste con los proyectos que he dejado, porque uno puede contrastar con código único de inversión, con los números, ¿no? Entonces ahí lo hemos contrastado. No hay ni un proyecto, digamos, de gran envergadura para Chalhuahuacho que esta gestión haya hecho desde idea de proyectos, perfil, expediente técnico y su respectivo financiamiento. Eso no hemos visto. Solamente hay un proyecto de desarrollo, en desarrollo social, el proyecto de tradiciones y costumbres. Los demás son los proyectos que hemos dejado y no están incluso concluyendo, ¿no?, algunos proyectos que hemos dejado ya en ejecución. Y por otro lado, también hay un compromiso con el gobierno nacional a través de mesa diálogo que se ha llevado a partir del año 2014-15 y con el Decreto Supremo de los Dignos 2016, en el año 2016, y también en el plan de Cotabambas, cuando llegó el señor Martín Vizcarra acá a la comunidad jevira, allí se comprometió el señor a sacar una resolución ministerial y con ello atender todas estas demandas. Entonces nosotros en la gestión, en el periodo 2019 a 2022, nosotros nos hemos abocado, nos hemos dedicado exclusivamente a elaborar el perfil expediente técnico, y para ello ¿qué hemos hecho? Hemos hecho convenio con los diferentes sectores ministeriales y de esa manera hemos concluido de ambas partes, ministerios y la Municipalidad de Chalhuahuacho, los expedientes técnicos, por ejemplo, las pistas y veredas de Chalhuahuacho, los puentes acá en Chiqnawi, Jawapirua, Teuña. Hemos dejado 10 instituciones educativas para el que el Ministerio de Educación financie, y también la minera Las Bambas nos ha financiado para poder elaborar el expediente técnico de 4 represas, ¿no?, en las alturas de Chalhuahuacho. No me refiero al proyecto Angascocha, al proyecto Queuliacocha, y hay otro proyecto también que está junto con Akira, ¿no? Entonces todos esos proyectos nosotros hemos terminado, estaba solamente para financiar. Entonces esos proyectos hasta el momento no se concretiza. Hemos escuchado que quieren empezar, claro, que también dejamos ya el documento listo, aprobado, incluso hay un compromiso, un acta que firmamos con el ministro de Agricultura en el año 2022, pues ni ese proyecto
está dándose inicio en este periodo. Entonces nosotros desde aquí como ciudadano, como ex autoridad, vamos a seguir exigiendo, porque muchos de ellos, de repente sus partidarios también quieren que no hablemos, y nosotros vamos a hablar hasta que se concretice todos estos proyectos, porque a nosotros nos ha costado día y noche incluso trabajar, esforzarse, estar detrás de todos estos proyectos, juntamente también con la minera Las Bambas, con todos sus funcionarios, para concretizar el expediente técnico de estos 4 represamientos, por ejemplo, en Chalhuacho. Profesor Porfirio, ya teniendo estos expedientes de estos proyectos de Cochas, por ejemplo, y otros que ha mencionado, o sea, ¿qué es lo que estaría faltando en esta gestión para que se pueda, digamos, viabilizar estos proyectos? Me parece que los funcionarios antiguos en el año 2023, ¿no? Ya estamos ya en el 2024, no han asesorado adecuadamente al señor alcalde, más han estado preocupados en otros asuntos, de repente más han priorizado el tema social, de realizar, por ejemplo, carnavales, entre otras cosas. Sí se puede hacer este tipo de actividades, pero para ello pues tienen que trabajar en equipo, pues. El alcalde debería estar tras de esas gestiones en Lima, en cambio, sus regidores pueden asumir, por ejemplo, de realizar las festividades, otras actividades domésticas, ¿no? O de local, ¿no? Pero la gestión lo debe realizar el alcalde en Lima, no acá. Ahí están los directores, el viceministro, el ministro del Estado, con ellos tienen que asesorarse. Aparte de ello, también los asesores tienen que ser conocedores de la materia, o sea, los que hayan gestionado proyectos, ¿no? En Lima. Nosotros felizmente en ese periodo nos asesoramos con profesionales, con ingenieros que habían hecho viabilizar, que habían traído proyectos, o sea, han hecho financiar, ¿no? Proyectos de inversión pública, y con ellos nos hemos rodeado nosotros. Entonces, ahí estaría fallando, o sea, cualquier profesional está asumiendo como de repente asesor o asesor técnico en Lima o en Abancay, entonces ellos al final no te presentan el resultado. Lo que queremos es que presenten resultados, que hagan financiar a esos proyectos, licenciado Javier. Definitivamente, y entiendo que justamente tal como usted lo explica, profesor Porfirio, en su gestión ha habido esta posibilidad, ¿no?, de contratar funcionarios que tengan capacidad, que tengan este talento y también esta capacidad como profesionales para lograr que los proyectos avancen y que no tanto solo estén ahí, digamos, cumpliendo algunas funciones puntuales. Y algo muy importante que ha mencionado, profesor, es el hecho del trabajo dentro de la propia municipalidad, las funciones que tienen que asumir los propios regidores dentro de sus comisiones y el hecho de trabajar de forma conjunta. Lamentablemente, hace semanas atrás, días atrás, hemos tenido este hecho lamentable dentro de la municipalidad distrital de Chalhuacho, donde regidoras, pues bueno, han protagonizado un lamentable suceso, ¿no?, que llevó incluso a la agresión física, verbal, y que esto no debería de estar ocurriendo dentro de la municipalidad. Lo más saludable es que todos los funcionarios trabajen de forma articulada por el bien de la población, porque estos problemas domésticos prácticamente que se registran, pues bueno, perjudican directamente a la población del distrito de Chalhuacho. En efecto, licenciado, eso es lo que nosotros hemos podido observar, ver, y también por diferentes medios de comunicación se ha difundido, ¿no? A mí particularmente tengo conocidos los congresistas, los exministros, me han llamado, ¿no? Me han llamado una llamada de atención prácticamente como si fuera todavía alcalde, pero yo soy ciudadano común y corriente como cualquier ciudadano, ¿no? Y eso lo debe resolver el actual gestión, el alcalde debe liderar. En algún momento también nosotros hemos tenido discrepancias con los propios regidores. Sin embargo, estamos pues en casa. Para eso pues un candidato debe conocer con quién puede armar, en otras palabras, la plancha, ¿no? La plancha para el Consejo Municipal, y eso quizás le ha faltado a la actual gestión, de rodearse con personas cuerdas, con personas que realmente pueden responder en la gestión. Entonces quizás en eso se ha equivocado el señor alcalde. Sin embargo, todavía hay tiempo, hay momentos que ellos pueden retomar, reflexionar, escribir otra historia. Quizás ya lo han llenado la hoja, pero nuevamente hay que voltear la página y ahí empezar
pues escribir la historia de Chalhuache, la historia de la gestión, de la actual gestión, licenciada Javier. Perfecto. Y bueno, y usted como ex autoridad y ahora como poblador del distrito de Chalhuahuacho, ¿cuál sería la recomendación que le puede dar, ¿no?, al señor alcalde, a sus funcionarios, a los señores regidores que también cumplen una tarea muy importante? Bueno, primero a los señores regidores, que reflexionen, que trabajen. Ellos han sido elegidos por el pueblo, y trabajen en equipo, cumplan su función de fiscalizar, cumplan de función de representar, de legislar en la población. Ellos son autoridad, así establece nuestra Constitución Política del Estado peruano, así establecen nuestras normas, entonces tienen que cumplir su función, por más que estén peleados, por más que tengan discrepancias propiamente en el Consejo Municipal. Entonces, superando eso, tienen que asumir, responder sus responsabilidades, así como han hecho en la campaña, de decir, no, vamos a traer esta cosa, vamos a hacer tal cosa. Entonces, que hagan, que cumplan. Eso es lo que está esperando la población. Y por otro lado, al señor alcalde, que se rodee con profesionales idóneos, con profesionales que realmente conozcan la gestión, porque en el Perú, como ustedes saben, hay municipalidades a nivel nacional desde la época de 1990, hay zonas mineras, petroleras, gasíferas, ahí ya han hecho gestiones, han manejado presupuestos fuertes, ¿no? Y allí han tenido ya experiencias. Con ese tipo de profesional deberían rodearse, ¿no? Y seleccionar su personal. Eso está en sus manos del señor alcalde, ¿no? Eso no es hacer una observación negativa, sino se debe cambiar sus funcionarios y rodearse con buenos funcionarios, y ellos pueden responder y pueden ayudar la gestión. Eso yo lo puedo opinar. Y por otro lado, también que debe conocer el tema de la inversión pública. En la inversión pública está claramente dada la normativa, qué es lo que deben priorizar primero. No es como acá en Chalhuache se ha acostumbrado a hacer primero las canchas deportivas, los estadios, sino lo que nosotros debemos cerrar brechas es el tema del agua, el tema del saneamiento básico, el tema de infraestructuras educativas, el tema de pistas y veredas de Chalhuahuacho. Eso es lo primero. Luego ya vendrá pues en el futuro también hacer, quizás también si es que tengamos más presupuesto en Chalhuahuacho, podemos también cerrar brechas con estadios o con canchas sintéticas en el futuro, licenciado Javier. Eso es lo que yo puedo sugerir, que se capacite el señor alcalde, que se dé tiempo de leer el tema de inversión pública, la ley, la norma, para que ellos no incurran también en faltas y en omisiones. Definitivamente. El tema de priorizar algunos proyectos en educación, salud, algunas infraestructuras que también necesitan las comunidades dentro del distrito de Chalhuahuacho. Usted lo tenía bien claro, ¿no? Porque usted tenía ejes de trabajo, ¿no? No era, digamos, ya, bueno, hagamos lo que podamos hacer, sino, por ejemplo, el tema, digamos, de medio ambiente había bastante claro, ¿no? Por el tema de comer poncho, ustedes que lo promovieron, por ejemplo, ¿no? El tema de educación. Hace poco en la comunidad también, en la comunidad fuera. Ajá. En la comunidad hace poco yo he hecho una faena, la comunidad ha convocado la faena, y nosotros tenemos todas esas plantas que nosotros hemos dotado, ya está en malla, está creciendo, y a la larga, de acá de 5 o 10 años, va a ser también verde esa zona, ¿no? Y así en todas las comunidades. Entonces, la política era clara, ¿no? Por eso hemos dicho, Alpa Uyuay, Uno Uyuay, Alicausa, y así era bien definida las políticas de gobierno local en la Municipalidad de Chalhuache. Y ahora, estas políticas que usted dejó, ¿cómo se vienen trabajando? ¿Ha habido continuidad o hay, digamos, nuevas propuestas, mejoras en el planteamiento de la actual gestión? No lo veo eso. Acá en la revista estoy revisando, no hay esas políticas, no están continuando. Por eso es que el señor alcalde debe darse tiempo, una semana de revisar todos esos instrumentos de gestión. Por ejemplo, nosotros dejamos el Plan de Desarrollo Concertado Local de Chalhuahuacho y ahora está aprobado. Ellos han
aprobar, porque había 2, 3 componentes que estaban observados, y eso lo levantaron, y ya es un documento, es un instrumento ya aprobado por ellos, por el Consejo Municipal de Chalhuache. Por otro lado, también hemos dejado el Plan de Desarrollo Urbano de Chalhuache, y por supuesto, este instrumento no aprueba la Municipalidad Distrital, sino le incumbe esta tarea aprobar a la Municipalidad Provincial de Cotán, el cual han aprobado, pero el otro día hemos escuchado, por ejemplo, dentro del Plan de Desarrollo Urbano está fijado para poder en el futuro tener una infraestructura de la Feria Dominical de Chalhuache allá en la orilla del río, mejor dicho, muy próxima a la orilla del río Teuña. Sin embargo, el otro día hemos escuchado que no, acá va a ser un centro centro de recreación de Chalhuache. Entonces, ahí, por ejemplo, está mal, pues, porque con una resolución, una norma de menor jerarquía no puede anular, por ejemplo, a la ordenanza de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, salvo que la misma Municipalidad Provincial de Cotabambas corrija al respecto. Sin embargo, con una resolución, con un documento de la Municipalidad de Chalhuache no se puede derogar a esa norma provincial que es la ordenanza con una ordenanza que ha aprobado a este instrumento de gestión, Plan de Desarrollo Urbano de Chalhuache. Eso es lo que hemos escuchado. Entonces ahí se nota claramente de que no están trabajando bien, de que sus funcionarios no están orientando bien al señor alcalde. Lo que queremos es que los señores se sienten, que los funcionarios revisen todos esos documentos y de esa manera tomar decisiones acertadas para que los proyectos sigan en adelante. Si caso contrario no lo vamos a hacer de esa manera, los mismos sectores ministeriales se dan cuenta y no van a financiar los proyectos en los próximos años. Eso es la preocupación, licenciado Javier. Definitivamente. Profesor Porfirio, una consulta más en relación al tema de pistas y veredas. Usted dejó un avance en todo lo que es el barrio Álamos, toda esta zona que ahora tiene un nuevo rostro, ¿no? Que lógicamente cuando la población que viene de otras localidades a visitar, a trabajar o de paso, pues bueno, puede apreciar de que sí, efectivamente hay un cambio dentro de este distrito que tiene buenos recursos. ¿Qué ha pasado con el resto del proyecto? ¿Se ha dejado algún avance? ¿Ha habido un presupuesto? ¿Hay alguna traba que está impidiendo de que esta obra se concluya? La parte de Huichaipampa, zona A, zona B. ¿Por qué no se concluye, digamos, esta importante obra que tiene que darle ese rostro que se merece el distrito de Chalhuahuacho? Sí, en realidad, de verdad, me preocupa como ex autoridad, porque nosotros nos ha costado a los vecinos de acá de Chalhuahuacho, a las autoridades, a los presidentes barriales de ese entonces, de darnos tiempo. Incluso llevábamos los días sábados, ¿no? A pesar que ese día debería descansar el alcalde, sin embargo no era así. La población decía, no, los otros días nosotros tenemos otras tareas que hacer en la comunidad, en mi casa, y no puedo. Entonces, los días sábados llevábamos, por ejemplo, el tema de socialización. Y de esa manera, desde idea de proyectos, perfil, expediente técnico, nosotros hemos concluido de todos los barrios de acá de Huichaipampa, zona A, zona B, acá Álamos, acá Salvador, al frente San Marcos. Los expedientes estaban aprobados, no solamente aprobados por la municipalidad, sino aprobados desde el Ministerio de Vivienda, aprobados desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, no sé qué es lo que ha pasado, porque nosotros incluso hemos dejado en ejecución acá zona A, en Huichaipampa, pero hasta el momento ese proyecto, por ejemplo, no inicia. Ojalá estos días que nuevamente retomen la ejecución de la obra. No reinicia, porque dice que el contratista que no pagan las valorizaciones. Entonces hay ese problema. Inclusive el mismo Estado, el mismo Ministerio de Vivienda iba a financiar estas pistas y veredas. Y ahora no se ve, pues lamentablemente no sé en qué tiempo no han podido, mejor dicho, al iniciar la gestión el año 2023, tenían que presentar todos esos expedientes técnicos para el mes de agosto y no lo han hecho esta gestión. Eso es lo que tengo que decir claramente. Y licenciado Javier. Bueno, en alguna medida la actual gestión tiene que
un poco más involucrarse en el tema de gestión pública y contratar funcionarios capaces que puedan en alguna medida lograr que estos proyectos se concluyan y algunos proyectos también puedan llegar al distrito de Chalhuahuacho. Señor Porfirio Gutiérrez, ex autoridad de nuestro distrito, en la parte final, ¿alguna reflexión quizás para nuestra población de nuestra provincia de Cotabambas y fundamentalmente del distrito de Chalhuahuacho? Bien, para culminar mi participación, bien, siempre no hay que perder la fe, hay que trabajar en equipo, ¿no? En este caso, la población también, hay que colaborar también en la gestión, acá en la municipalidad, y por otro lado también nuestro alcalde, el Consejo Municipal y los funcionarios de acá de Chalhuahuacho, la provincia, siempre trabajan en equipo, con las organizaciones privadas, con las organizaciones públicas. Cuando uno está en la gestión, perder un día, perder una semana, nunca más vas a recuperar. Eso yo hago un llamado a todas las autoridades elegidas: trabajen, no pierdan tiempo, no discutan, no peleen entre ustedes, no peleen quizás también con los sectores ministeriales, porque si lo hacen de esa manera, lo único que van a perder ustedes son los días, los meses, y al final los paganos, los que vamos a perder somos los ciudadanos que vivimos dentro de Chalhuacho, que vivimos dentro de Cotabambas, Apurímac. Eso es lo que no quisiera, señoras y señores. Chayta Panaykuna, Yapalequisa Nujapas, que tutamantan Napeacamikis, que Guayrawasi Surfi, Rajocha Javier, Bajariman, Chayta Nujapas, Kuntistashane, porque Mana Nujaca, Piña Meño, Bajarimanca, que hay Cotabambasimanta, o Abancaimanto, Limaman, que siempre Nujaca, Kuntistasajponi, Nujaca, Manan Upayasaxu, Chaypajmicane ciudadano, Chaypajmicane peruano, y Chaytaca Nujaca siempre que hay derechitaca ejerce Sajponi, Manan Tipes Nujata, Tapaman Semitaca. Chayata Nujapas, Suaje Javier Guajaricamuna, que hay Totamantanta, Yapayan Guaycapanayguna, que hay provincia Cotabambas, Sojlante distrito, Paiguno Yarejunat, Paigumatapso, Napaiguit, Apachim Chapancancuma. Añayo Javier. Muchas gracias. Topaconanchis Camaña, profesor Porfirio. 8 de la mañana con 19 minutos. Importante la participación de la ex autoridad que lógicamente conoce, ¿no? Y cómo ha dejado también la gestión municipal y lógicamente algunos documentos ya incluso con presupuesto. El tema de pistas y veredas, lo voy a decir una y otra vez. Mil disculpas, señor alcalde Iván Cruz, mil disculpas, en serio. Pero tenemos que hacer algo para que este tema de pistas y veredas se pueda concluir. No podemos dejarlo así, y no estamos hablando de un mes, no estamos hablando de 2 o 3 meses. Ya ha pasado prácticamente un año y no se ve ningún avance. Se debería de concluir, es el rostro del distrito de Chalhuahuacho. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo con el polvo en esta temporada y en los meses de lluvia con el lodo y el barro? ¿Hasta cuándo? ¿No hay capacidad? Esa es la pregunta, ¿no? Y tal como hace esta reflexión la ex autoridad, se tiene que contratar funcionarios que tengan la capacidad, que tengan esas habilidades de lograr proyectos y no aquellas personas que hasta ahora que quizás siguen dentro de la municipalidad. 8 de la mañana con 21 minutos. Gonzalo Huerce en el distrito de Chalhuahuacho. Pues bueno, me dice Javier, bueno, lamentablemente no hemos podido recibir la comunicación telefónica porque teníamos esta importante entrevista, pero me envía un audio. Gonzalo, te escuchamos. Gonzalo, a ver, si nos copias, Gonzalo, a ver, nuevamente, a ver, vamos a recibir este audio de Gonzalo Huirce. ¿Cómo estás, Javier? Nos encontramos justamente en el puente del ingreso a Chalhuahuacho. Estamos justo al frente de donde venden desayunos. Es fácil de ubicarnos, estamos aquí con la camioneta blanca y ya se han acercado algunas personas que han estado escuchando la radio. En estos momentos nos encontramos con un oyente, vamos a preguntarle su nombre. ¿Cuál es tu nombre, mami? Margot, ¿desde dónde vienes? Desde acá, de Chuaquere. Ella está viniendo desde la comunidad de Chuaquere. Vamos a hacerle la pregunta correspondiente. ¿Cuál de todos los locutores es el quien más se acuerda? ¿A quién conoce usted? Le escucho más a Radio Noticias, lo que es a Guillermo. ¿Guillermo Recharte? Sí. Bueno, Guillermo Recharte ya es una eminencia prácticamente en Radio Surfui. ¿Y cuál de todos los programas es el que usted sintoniza más?
Willaricui. Ese es el noticiero de la mañana. Sí, el de la mañana siempre escucho. Bueno, mami, yo te agradezco que hayas venido aquí al puente, que tengas un excelente día. Vamos con otro oyente también que está por aquí. Amigo, ¿cuál es tu nombre? Grimaldo Chaco. Grimaldo, amigo, ¿desde dónde vienes? De acá, de la comida Fuerabamba. Fuerabamba. Tú también escuchas, me imagino, el informativo Willaricui. Sí, siempre acá al tanto con la radio, ¿no? De Willaricui, ¿no? Te agradecemos por haber venido. Tú has venido hasta con tu pequeñito aquí en la moto. Sí, pues ahí como han mandado a comunicar por bien también, ¿no? Por el kit, y de verdad gracias, ¿no? Por el kit. A ti te agradezco, te invitamos también para que invites a toda tu familia a que siga escuchando la radio, el Radio Surfui a través de los 102.7 FM. Te agradezco. Igualmente, gracias a ustedes. Muy bien, Javier, ahí están nuestros oyentes, les agradecemos, seguimos aquí nosotros, estamos entregando algunos kits, hay algunas personas que, bueno, no se atreven a hablar, Javier Chekya, pero vamos a seguir aquí algunos minutos para que se pueda ganar su kit de Radio Surfui. Perfecto, Gonzalo, te agradecemos. Y si usted todavía quiere recibir su premio, pues bueno, ahí está, en La Marpata. O sea, el puente de Chalhuahuacho sí se ubica, ¿no es cierto? Perfecto. A un costado están vendiendo quinoa. Bueno, muy cerquita, incluso al frente está ahí parado Gonzalo Huirce. Si usted todavía no ha recibido su premio, vaya, ¿no? Espero que todavía tenga Gonzalo Huirce más premios. 8 de la mañana con 24 minutos. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. con 25. Vamos con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Lisbeth Saldívar, ¿cómo está usted? Buenos días. Alillancho y Minaya Capachanqui. Buenos días, Javier. Buenos días, William. Buenos días, Gonzalo. Gonzalo Calamar Patata Jañacha Choño Genaña Sencanca Chiriushan, Purichis. Kit Surfo y Kit Willarico y Nescata regalo chat apacuitse Wasima Wakenka gorra chat polo chat Wakenka seguramente llavero chat Wakenka seguramente carropax seguramente Kanriki chay Warkurinariki Surfo inician ya chay chati anchetat apakunki. ¿Qué más? ¿Qué cositas más hay en Kit? Te comento, Lisbeth, que el kit trae una chimpunera. Estas famosas chimponeras, claro. Lógicamente, ¿no? Para que usted pueda llevar ahí sus cositas. Aparte de ello, hay un polo, hay un gorro, lapiceros. Ricky, coja, penapa, Ricky, cheicha, peric, piecos, paporena, y que paja. Cheim gashan, Ricky. Pacarin nincha, waj distrito tañata, por el saco. Waj distrito tañata. Entonces, atentos, atentos, muña, William, aquí coñas. De repente vamos hacia Mara, de repente hacia Akira. O quizá nos vamos hacia Coyurqui, Cotabamba, Tambobamba. Mucha atención durante la semana. En todo caso, vamos a estar recorriendo por todos los distritos de nuestra provincia de Cotabamba. Muchísimas gracias y rápidamente nos vamos con la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional para hoy 3 de junio 2024, pues que iniciamos esta semana, también iniciamos este mes, ya llegando a la mitad del año. Rápido ha pasado, realmente volando, como diríamos por ahí. 2024 se nos va. El diario El Chasquiapurimac para el mundo, vistosa procesión del Corpus Christi. La celebración comenzó con misa en la catedral, seguida de la procesión con la imagen de Cristo en la Eucaristía, llevada en hombros por fieles devotos por las calles, donde pues adornaron con alfombra los escolares de las distintas instituciones educativas de la ciudad de Abancay. ¿Qué más nos dice Chasqui? Realizan control y vigilancia para prevenir casos de dengue. Continúa en nuestra región. Mientras tanto, en Chuquibambilla, 5 heridos en volcadura de camioneta. Jugadores, dice, de la Liga Distrital de Progreso, pues quedaron con lesiones. Ya, seguramente de repente este carro estaría yendo pues apurado, corriendo, rapidito. Las curvas son terribles, pues en nuestra región, al menos en Grau, ¿no? La parte baja, ir hasta Vilcabamba, luego nuevamente subir a Chuquibambilla, esas curvas realmente son de infarto, de miedo, Julio Sotelo Sierra, uno de los hijos predilectos, llegará, dice, a su tierra natal.
¿Qué más? El otro diario de nuestra región también es el diario El Pregón. 5 heridos. En la mañana del 1 de junio de 2024, una camioneta se despistó y cayó a un abismo de más de 200 metros de altura en el sector de Ayachiri, ubicado en el distrito de Chuquibambilla. Las causas del accidente son materia de investigación, mientras los heridos vienen recuperándose en los hospitales. Ojalá, Dios mediante, no tengan ningún tipo de secuela y puedan realmente sanarse nomás estos heridos. Ojalá. Responsables siguen libres, encuentran más deficiencias en la construcción del mercado Las Américas de Abanca y Manpasan, que hay mercado en Yao, Jawari Fotope, la Tuñaca Finas Nache, mercado acá. Cerca de la desgracia, camioneta colisiona contra auto y un muro en la intersección de Avenida Núñez con Girón Arequipa. Y Manpasa, Yao, todo el tiempo, ¿no? Accidente en nuestra región. Acuerdo histórico entre autoridad y centro poblado. 100% de la comunidad de Juan Velasco Alvarado apoya transferencia del terreno para futuro planta de tratamiento de residuos sólidos en Abanca. Y por fin, esto de algún modo pues tiene luz verde. Vamos con otro diario. El diario, nos vamos hasta Cusco, hasta la región de Cusco. Para hoy, 3 de junio, nos trae información el diario Cusco. Reactivación de principal actividad económica del Cusco se está logrando tras pandemia y crisis política. Agotadas las entradas ya para el Inti Raymi 2024. ¡Wow! No va a entrar ni una aguja más por ahí. Ya está, ya cancelado, ya todo, terminado. Presidente de la EMFET precisó que todas las boletas del escenario principal de la festividad o la principal escenificación ya están vendidas. Parte superior, pasajeros tuvieron problemas en el aeropuerto del Cusco. Bueno, este tema no solo es en el aeropuerto del Cusco, de hecho en muchos aeropuertos terrible, y lo peor es que pues estas empresas no se han manifestado, al menos decir pues cuándo realmente van a viajar y cómo va a ser el tema de sus pasajes. A consecuencia de la situación registrada en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima por responsabilidad de Corpac, cientos de pasajeros no pudieron salir de Cusco. Queda evidenciado que el centralismo en el sistema aeroportuario del país no permite un mayor desarrollo. Parte superior de este diario, El Cusco, profesionales del Cusco laboran, dice, en Catedral de Ica. No han pasado. 5 heridos dejó ayer choque de 2 vehículos en Oropesa. También otro accidente en esta región. Señalan que precio del dólar se mantendrá estable hasta fin de año. Ojalá que no esté subiendo, bajando. A veces parece un carrusel. Nos vamos rapidito con otro diario más, y el diario El Sol nos trae para hoy en su portada, con la llegada de autoridades internacionales y la expectativa de un movimiento económico de 120 millones de soles, el ombligo del mundo, se perfila con un destino turístico clave este mes de junio. Cusco espera recibir a más de 150,000 turistas en su mes jubilar. Mientras tanto, Dina Boluarte solicita autorización al Congreso para ausentarse del país por visita oficial a China. Y muchos dicen ahí, manapasñacha kutiramungañacha imen kankari, espera tapuyukshanguakian. Pimachino pasaje para que moncariki con joven macashan, espera kankariki, kankari con gota. Vamos con el diario El Correo hasta la región de Arequipa. Se llevan 30,000 soles de trabajador, roban a balazos. Los ladrones siguieron en un repartidor de farmacias y lo atacaron cuando estaba a bordo de su vehículo en la autopista La Joya. Dispararon contra la unidad para evitar ser seguidos. Rapidísimo, nos vamos con el diario de circulación nacional, El Comercio. Ineptitud de Corpac genera aeropuertos del Perú. Desconcierto en miles de pasajeros que no llegaron a su destino. Aeropuerto Manta, la República. Ya son 28 los partidos inscritos en busca de la presidencia, resultado de las reformas del Congreso. Además, hay otras 19 organizaciones que esperan completar el proceso para participar en las próximas elecciones, y más de 200 grupos han reservado ya su denominación para registrarse. Después de bajar las vallas, pues para ampliar la participación de los partidos en las elecciones, el Congreso proscribió la presencia política de los movimientos regionales.
¿Qué más tenemos? El diario Gestión. Cierran negocios por incremento de la criminalidad. ¿Qué más podría pasar? Pues, ¿no es cierto? Por otro lado, también la parte superior, retiros de AFP y CTS deben ir a inversión que rindan más que depósito, recomiendan así los expertos. Finalmente, con lo que se no cañacha y mata absurbacusa, con lo que se Alfredo, Perú 21 dice, Alfredo Ferrero, embajador en Washington, anuncia que empresarios norteamericanos vuelven a mirar a nuestro país con foco de inversión. Ojalá que haya mucho jampucho. Hay un renovado interés de Estados Unidos en nuestro Perú. Ojalá, de verdad, sinceramente necesitamos que la economía se reactive y crezcamos. De a poquito avancemos. Corpac permite que fallen las luces de la pista del aeropuerto Jorge Chávez. 8:33 nos hemos pasado, queridos amigos. Bueno, muchísimas gracias. De hecho, que ha habido mucha información hoy día en Huillarico. Conmigo nos escuchamos a las 9 de la mañana en La Chambita. Llame, escriba, señora, al WhatsApp de la radio, 974-78-2420. Gracias, Tupacunanchiscama. Gracias, Lisbeth. Tupacunanchiscama. 8:33, amigos oyentes. Punto final al informativo Huillarico y gracias, Gonzalo Huires. Estuvo ahí regalando a manos llenas a nuestros oyentes. Mañana, pasado mañana, estamos en otra localidad de nuestra provincia de Cotabambas. Vuelvo a decirle, usted solo tiene que sintonizar nuestra programación de la radio y de esa forma también pueda también llevarse algún presente de nuestra emisora. Así es, ya saben, amigos, vamos a continuar con la caravana Surfui en diferentes puntos de nuestra provincia de Cotabambas. También iremos a Tambobamba, Javier, en algún momento. Sí, pues en Tambobamba estamos a través de la frecuencia modulada. Sí, los 97.5, ¿no? Del FM. Sí, efectivamente. Ya saben, amigos del distrito de Aquila, también ya tenemos entre manos la programación de vuestras festividades. El 29 de junio es el día principal. Hay desfile, hay pasacalla, hay una feria también que se va a desarrollar. Nosotros, por supuesto, vamos a estar dando detalles de estas actividades festivas en el distrito de Aquila. Nos despedimos, Javier. Nos despedimos. Pacarín, Yarique, Cotramsaco, Aikona Paneco, no Topaconachcamay. Pacarín Cama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.